Hoy sí que la nación vaquera va a estar contenta con nosotros. ¿Viene Juan Zaragoza? No. Qué clase de cabrón. No, Pero buscamos un vaquero. Buscamos un vaquero a que nos acompañe hoy en celebración. Pero no es Juan Zaragoza. No es Juan Zaragoza. Okay. En celebración del campeonato número 17. Vi la foto. Los vaqueros de Bayamón. Así que. Parece como dueño del equipo. Felicidades a toda la nación vaquera. Espero que hayan disfrutado del partido anoche. Y si lo vieron por YouTube, que no se les haya congelado, porque tienen el mejor y más confiable internet de Puerto Rico en su casa, el internet de Aeronet. Y si no lo tienes y se te congelaba el juego anoche, pues aprovecha y cambia de que esta oferta de Aeronet está por tiempo limitado y no sabemos cuándo regresa. Es la oferta de que los jefes se fueron de vacaciones, no están en la oficina, y los de marketing se fueron a lo loco. Son 250 megas por $99 al mes. Usualmente esta tarifa de Aeronet de $129 al mes, y por tiempo limitado te lo puedes llevar por $99 al mes para todos los clientes nuevos que firmen un contrato de 36 meses. No solo te llevas la oferta de 250 megas por $99, sino que también te llevas la instalación completamente gratis, incluyendo el router Wi-Fi que te ofrece Aeronet. Así que llama ahora mismo al 273-4143, 273-4143, o visita aeronetpr.com. Esta oferta está disponible en el área metropolitana y municipios aledaños al área metropolitana, y como les dije, es oferta válida solamente para nuevos clientes que firmen un contrato de 36 meses. Aeronetpr.com, los presentadores de puestos para el problema. Mira, ¿cómo están? Todo bien, todo Buenas, bien. bienvenidos, felicidades a los vaqueros. Felicidades. Gracias, ¿verdad? Y ya el presidente de la liga dio una entrevista diciendo que rompieron. Yo espero que rompan también con el postseason y las cosas que tienen que pasar. Y que hagan las auditorías. Por eso. Auditemos la deuda. Por eso, pero Auditoría ya. Pero para que tengas un poquito. Pero también lo va que se nos vuelan a los cangrejeros probablemente la auditoría. Está bien, pero lo que te quiero decir más allá del post-mortem del campeonato número 17, que se lo merecían, y Bayamón ahí, whatever, y Vaqueros ahí, lo que sea. Por ejemplo, si usted entra a los principales portales de baloncesto del mundo, en sus redes sociales, están cubriendo la liga. Es verdad, eso es cierto. Y la liga, en parte, por la calidad de los refuerzos que han traído. Correcto. So que realmente, más allá de cualquier discusión que nosotros podamos tener de la transparencia, la auditoría y todas esas cosas, pues me imagino que el presidente de la liga y los dueños van a tener que, ¿verdad?, establecer un balance, porque toda esta cobertura, todo lo que ha pasado este año con la audiencia y todas esas cosas, en gran parte fue por la calidad de baloncesto que se jugó, en gran medida por los refuerzos que vinieron a Puerto Rico. Y esos refuerzos pues cuestan un ticket. Cuestan un ticket. Entonces, pues de pronto, pues nada, hay que evaluar las cosas, y felicidades a Danilo Gallinari, que en 20 años de carrera nunca había ganado un campeonato a nivel profesional, y lo ganó en Puerto Rico. Y se ganó el MVP de la final, más que merecido. Más que merecido. Me parece que Gallo, a pesar de que no jugó el primer juego de la final, fue el que cargó a Bayamón, y el que en los momentos clave, ya sea de poner a Bayamón adelante o de proteger las ventajas, porque Ponce realmente, aunque fue 4-1, la verdad es que Ponce nunca se quitó. Sí. Y siempre estaban ahí, pero cuando Ponce asustaba o tocaba la puerta, Gallinari era el que ponía el tiro que hacía falta. Así que muchas felicidades a los vaqueros, y también felicidades a las cientos de personas que odian puestos para el BCN. Pues el BCN, puestos para el BCN, se coge una pausita por un par de meses y regresamos en el 2026. Y felicidades también a Carlos Arroyo, que es leyenda. Se convierte no tan solo en campeón como jugador de la liga, sino también campeón como gerente. Como ejecutivo. Correcto. Así que felicidades a la gerencia de los vaqueros, a Eric Duars, al dirigente, y nada, a la fanaticada y al rancho. Mira, hoy vamos a hablar de dos temitas, y tenemos un temita que va a ser exclusivo para el Patreon con nuestro invitado. Tenemos un invitado también que lo vamos a presentar ya mismito. Vamos a hablar, yo creo que en exclusiva, yo creo que nadie ha hablado de esto. Sabemos que hace varias semanas el gobierno de Puerto Rico, el SAR de Energía, a través de la Autoridad para la Alianza Público-Privada, pues comenzó un proceso de disputa que se vendió como el comienzo de la cancelación del contrato de Luma. Pues quiero que sepan que hay otro proceso que está corriendo aledaño, paralelo a ese asunto, y que no se ha dicho absolutamente nada, y que aunque se supone que haya sido público,
pues hay un silencio estruendoso. Les traemos esa información en exclusiva aquí. En primicia realmente, porque de nuevo no es algo exclusivo, es una información que es pública. Segundo, vamos a hablar un poquito por encima de los casos de violencia que hemos visto en este último fin de semana, específicamente el asesinato de un turista en La Perla y el asesinato de una niña de 16 años en Ay Bonito. Y no solo es sobre la noticia, es un poco la reacción que hemos visto tanto de los medios como del internet con estos temas. Y inclusivo para el Patreon al final del programa y para los que están son miembros de nuestra comunidad en patreon.com/puestos para el problema. Vamos a hablar con una persona que fue testigo, que estuvo allí, que estuvo en las reuniones, se montó en los aviones y que nos cuente bien, ya que estamos en momentos de que se votan a los integrantes de la Junta y que no sabemos si ahora la Junta se va, si se queda, quiénes vienen, pues que nos cuente un poco cómo fue esa negociación, cómo fue que se llegó a que se aprobara promesa y que los políticos del momento en ese 2015 pues dijeron, pues sí, pues dale, ponnos la Junta, vamos por encima, dale que estarle. Así que pues sin más preámbulos, vamos a presentar a ese invitado. Definitivamente. Y obviamente es vaquero. Es vaquero, sí, así que advertidos están. No es Juan Zaragoza. No es Juan Zaragoza, no. Pero es bien amigo de Juan Zaragoza. Súper amigo. Súper pana. Súper pana. Estaban jangueando juntos. Estaban jangueando juntos en el rancho. En verdad no sé si estaban jangueando juntos. Pero estaban en el rancho. Pero estaban en el rancho los dos, eso sí es verdad. Hasta Jennifer González también fue al rancho. Al rancho fue a su primer juego del BCN. No sé, de esta estaba, temporada. Estaba de vaquera. Ella puso una foto que ¿Ah, fue sí? con No baile Leona, por favor. No, pero que fotos de vaquera. Porque ¿qué de Leona te va a poner? Pues entonces después no te puedes poner nada de León. verdad. Te puedes poner Es cosas. O sea, Animal Print maybe, pero Sí, eso es leopardo. sí, pero No es León. Mira, sí. Está con nosotros el ex candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, que lo decidimos invitar. Primero, ¿verdad? Para hacer un post-mortem de su elección. Yo creo que no ha hablado. Él ha hablado un poquito. Él ha hablado, pero Bueno, el 25 de julio le dedicó un ratito ahí al PPD. bueno, lo invitaron allí, Por Miguel lo eso, invitó a por eso, Radio tenemos Isla. muchas cosas que decir. Y, pero también vamos a hablarle un par de cosas y de pues, que está tratando de hacer en su nueva vida. Y de hecho, en estos días Ángel Matos como que lo tiró en medio. Oye, O sea, que le ¿verdad? vamos a preguntarle. Así que bienvenido aquí a Puestos por Problemas de nuevo. Ángel Mato no te quiere tanto, ¿sabes? Sí. Gracias por la invitación a ustedes. Un placer para mí estar aquí. Y se le olvidó un dato de los vaqueros. ¿Qué? Cristian Dalmau, creo que es el 7 o el 8 Ah. que logró un campeonato como jugador, como Jugador y dirigente. coach. Creo que 5 o 6, no pasan más de 8. Exacto. Así Y el que primer Dalmau que logran campeonato. estamos contentos De los coach. vaqueros. De coach. De coach, sí, es verdad. Porque a su papá se le escapó. Par de veces. Raymond no ha ganado el campeonato. Nunca. De coach. Se le ha llegado hasta lo último, pero. ¿Y Richie ha sido coach alguna vez? No. No me parece. No. No, por eso. Ok. Mira, ok. Pues vamos a empezar por lo de Ángel Matos. Sí, ¿Tú vas a correr vamos a para pasar San por Juan? ahí. No voy a correr para San Juan. Yo nunca he dicho que voy a correr para San Juan. ¿Pero de dónde entonces Ángel Nemesio se inventó que tú ibas a Mira, correr yo para San Juan? siendo justo con Ajá. lo que pasó, que yo lo que sé es que me enviaron, de repente yo estoy diciendo, El estoy Noti1. trabajando y empiezo a recibir notificaciones del teléfono y el teléfono empieza a vibrar y cuando veo los screenshots, yo lo que creo que ocurrió es que como salió la noticia de que yo había cambiado el comité de claro. a candidatura no definida, Ya. el clip que yo escuché, no sé si había más, el que yo escuché, él estaba hablando de las alternativas que yo viene a tenía ser- como candidato, Ah. mencionó la Cámara, mencionó el Senado. Y mencionó. No, y el entrevistador le pregunta Ajá. ¿dónde vive él? Y él dice, Jesús vive en San Juan. Ajá. Y ahí dice, pues puede ser San Juan. Y él contesta, bueno, ser un gran candidato a San Juan. Y de ahí salió el titular. Ok. Por lo menos es lo que yo percibí de la información. Pero tú no estás considerando ser el no, candidato a yo alcalde de San Juan. nunca he considerado la alcaldía de San Juan, no. Ok. Ni volver a la política. Siempre he dicho que no tengo la contestación 100% a eso, pero no correr a nada es una posibilidad real. Que yo haya terminado mi carrera política, creo que fue una carrera exitosa, ¿verdad? Gané 7 eventos, no prevalecí en el último. ¿Es posible que no regrese? Es posible que no regrese, pero yo no quiero decir no 100% porque uno pasa estos procesos y yo quiero que cuando tome esa decisión, pues no sea producto de que la tomé muy temprano y muy rápido y en el futuro, pues quizás la razón por la que la tomé no sea la más adecuada. Pero yo estoy enfocándome en otras cosas, no en nada de política. Y honestamente, no regresar a una posición electiva es una posibilidad real para mí, que está en la mesa. Esa pregunta específica, no está haciendo nada de política. No. Punto. No estoy yendo a ninguna actividad política. Veo lo que ocurre. Sigo participando en los medios porque obviamente de ahí salgo yo, de los medios de comunicación, y es algo que a mí me gusta practicar.
Pero no, yo decidí darme ese espacio. Incluso también darle el espacio al presidente también de que él haga su trabajo. Y ¿No te han invitado a la refundación? mira, yo no sé cómo ellos hacen las invitaciones, si es que le envían, yo recibo los emails que el partido, ¿verdad? exacto. Recibe, pero no es que no es que haya recibido una llamada específica, mira, ven a esta actividad. Sí, o que colabores en X y Y. No, eso no ha ocurrido aún, no ha ocurrido aún. Yo mantengo comunicación con ellos, pero yo mismo también me autoimpuse Ujú. esa distancia un poco, porque yo creo que él tiene que tener su espacio de trabajar y pues me parece que era lo más correcto. Ve acá, y hablando del rancho, ¿no se han dado la mano tú y Juan Zaragoza? Allí yo no lo vi en ningún momento. Ah, no. No. Las veces que lo he visto en medio. 2 veces creo que nos hemos ¿Y encontrado. han hablado? O sea, él se ha acercado y me ha saludado. Yo lo he saludado, sí. Hablamos brevemente. Y ya, pues ya limaron las asperezas, ya tú... Mira, yo nunca... No guardas rencor en tu corazón. Yo nunca tuve unas asperezas con él. O sea, yo creo que su equipo y mucha gente alrededor, pues le insertó unas asperezas que eran innecesarias. Yo hubiese esperado más solidaridad luego de la primaria. Como presidente yo hice todo lo que estuvo a mi alcance para que el proceso fuese ¿verdad? Lo más limpio y claro, transparente. Pero no es que hayamos tenido ni un encontronazo, ni una situación entre él y yo en ningún momento. O sea, pero no hay... Ahora mismo, si se ven... No, se nos mandan un saludamos y sí. cafecito y esas cosas. Nos saludamos. Hola, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Y cada cual. hablando Sí, de no los son vaqueros. pues, normal. Hablando de los vaqueros. Háblalo los vaqueros. Pero los vaqueros los puedo unir. Por eso. O sea, como que no pasa nada malo. O sea, es una buena medida. No. Y te hago la pregunta. Yo sé que estás fuera, ¿verdad? Nos has dicho que estás fuera. Yo te escuché en la entrevista que estuviste el otro día con Mili. Sí. En Radio Isla. Y un poco estás explicando tu proceso, etcétera. Pero un poco hablando del Partido Popular. Tú que fuiste presidente. De una manera complicada, porque tuviste que ir a una elección primero para la presidencia, después tuviste la elección para la primaria, y son procesos que inherentemente causan Sí, te hacen daño. causan daño y tensión dentro de la estructura. ¿Qué tú aprendiste de ese proceso, particularmente del proceso anterior primarista, donde Charlie gana, pero que se quedaron todavía como unas asperezas que te tocaron de alguna manera u otra a ti tratar Sí. de resolver? Mira, yo creo que yo subestimé Ujú. la capacidad que tiene, déjame ponerlo de esta manera, quizás la poca capacidad que hay de poder dejar a un lado cuando los procesos pasan. Yo pensé que, y te lo estoy totalmente franco, que la primaria en la que participó Charlie, Eduardo, Yulín, fue una primaria bastante dura entre ellos. Yo no veía un proceso primarista de nosotros que fuera así. Yo pienso que, y en aquel momento yo decía, puede ser una primaria mucho más smooth, ¿verdad? Cada cual hace su carrera, gana, el que no gana, no gana, y llegamos juntos a la elección. Porque esa era mi mentalidad. Incluso yo había, como presidente, tenía un equipo y le había asignado una persona que garantizara que tanto el senador Zaragoza como yo, ganara quien ganara, estuviéramos en el partido ese domingo a las 7 de la noche, los dos candidatos allí. Y eso fue un ejercicio que habíamos hecho. Fui yo. Esa era mi mentalidad, Que ¿verdad? bajé. Así que yo creo que yo subestimé esas animosidades que surgen Ujú. y pensé que se podían manejar y quizás el no medí que el tiempo era demasiado corto para poder hacerlo. Y al final yo lo percibí y lo sentí. Ok. O sea, yo honestamente, mucha gente alejada que no querían participar o que miraban de lejos, que podían hacer más de lo que hicieron. Pero sí, las primarias son procesos difíciles y una de las cosas más positivas que yo veo posiblemente en el Partido Popular ahora mismo es que no se perfila que haya una primaria para la posición de la gobernación. Y eso le da una ventaja grandísima ¿verdad? Al comisionado residente si finalmente él decide que va a aspirar, que yo entiendo que va a ser así. Porque no tiene que preocuparse por ese aspecto Sí. que tuvo que manejar Charlie en su momento y que tuve que manejar yo en la pasada elección. Sí, que va más allá de ganar Claro. la primaria, es Claro. poner el partido. Claro, porque muchas veces, mira, tú como candidato puedes comportarte a la altura de lo que es, pero tú no sabes lo que pasa alrededor tuyo. Entonces, fulanito allá tuvo un encontronazo con Mengano en un lugar, entonces él llegó segundo y aquel llegó primero y no dejó entrar al del otro en lo que entraba el mío. Entonces esas peleas que empiezan abajo, en todos esos alrededores se convierten en unas cosas que pierden, se cogen vida propia y tú no las puedes manejar porque es imposible manejar todo eso. Y eso genera discordia. Y esa discordia, por lo menos de lo que aprendí del proceso, en el Partido Popular, yo no sé si en otros partidos, principalmente en el PNP, es igual. Yo asumo que en algunas circunstancias sí lo será. Pero en el Partido Popular ha sido bien difícil. Mira, nosotros tenemos municipios donde te tienes exalcaldes haciendo campaña con el PNP en contra del alcalde que él mismo
promocionó la transición para que fuese el alcalde, simplemente pues tuvieron una discordia en el camino. Y así tú no puedes ganar. Qué lindo ese partido. Pero eso pasa en muchos partidos, ¿verdad? Pero excelente ambiente. Pero Excelente ha habido... ambiente. ese es un tema difícil de manejar. Tú necesitas tiempo y si puedes evitar el proceso, mucho mejor. Sí, Eso sí. es positivo. Sí, sí. O sea, aquí la clave es para el PPD. Digo, me imagino que deberían aprender a bregar con estas cosas. O deben encerrarse, no sé. Podemos llamar a los muchachos estos, Galinde, uno de esos que hace Algo así. Un life coach, en cuatro para ti, como que hacían en Casa Manresa o algo así. Buscamos un sitio. Marlese a lo mejor se los presta en Pero mira, no digo El ánimo, Vigía, ¿verdad? puede ser. No digo ánimo, ¿verdad? De que parezca una crítica ni nada, porque otra cosa es que cualquier cosa que yo pueda decir parece que estoy criticando la institución. No, lo estoy hablando cándidamente. Son cosas de las que hay que aprender. Sin duda. Sí, sí, sí. Un poquito de madurez emocional. Sí. Y de entender que somos todos adultos. Y de que se gane y se pierde. Correcto. Por eso es que hay que jugar deportes toda la vida. Entonces eso hay que recomendarle a los chamaquitos, ponlos en deporte. Para que, aunque no van a ser un Michael Jordan, pónganlos en deporte. Mira, para que aprendan a estas cosas. Aquí Beatriz nos recomienda un retiro en capuchino. Sí. Sí. Tiene que ser un retiro así, ¿sabes? Como que quizás que lo diría de Tato García Padilla. Sí. Algo así. Fíjate, Tato pudiera ser. ¿Sí? Sí, yo creo Y que con Luis Javier. Con Luis Javier, sí. Que ellos dos empiecen primero. Ese sea el ejemplo. Primero, ellos Ese dos, sea el y ejemplo. después de ahí, ok, muy bien. Ese sea Me el parece. Pues Una gran propuesta. Ellos se llevan chuchupán. Ese sea el Ajá. ejemplo. ¿Tienes alguna pregunta más para Jesús Manuel o vamos al primer tema? Pues tengo una pregunta más. Dale, adelante. ¿Tú te sentiste... te lo voy a decir súper franco. ¿Tú te sentiste discriminado? Discriminado por de dónde vienes y por tu color. Por ser negro. ¿Tú te sentiste discriminado dentro del partido? Olvídate de fuera del partido. Dentro del partido y con ciertos líderes del partido. Esa es una pregunta difícil de contestarte. Ujú. Porque, por lo que te dije en la pregunta anterior. Cualquier cosa que yo diga, Claro. si te digo que no, la gente va a decir no está diciendo la verdad. Y si te digo que sí, pues que estoy acusando de racista al partido. Claro. Yo te tengo que decir que yo creo que me lo hizo más difícil. Ujú. Quizás el no tener una tradición quizás institucional familiar dentro del partido, porque yo casi era un outsider que venía penetrando unas estructuras que requieren trabajo uno poder llegar, ¿verdad? Hubo gente que se comportó de esa manera. O sea, hubo gente que llamó a la oficina, por ejemplo, a la comisión electoral. Sí, ese cuento fue aquí que tú lo Sí, hiciste. lo Lo hice la aquí primera vez. para hacer un comentario sobre eso. Yo no van a nominar a un negro, yo me desafilio. Eso ocurrió. Pero eso no significa que el partido sea racista. Hubo gente que quizás no me ayudó porque pues o no me conocían de una trayectoria interna Pero y porque no te hago tenía la pregunta- los te hago la- accesos. te hago la Había unos pregunta accesos que había que tener. de una mejor manera. Y te pongo un ejemplo. Digo, yo con el tiempo he aprendido cada vez que me importa menos. Me importa un bicho. ¿Verdad? Pero sí me ha pasado en contextos que he encontrado alguna resistencia en ciertos lugares por que, pues, que al final del día el resumen de esa dinámica es o este tipo piensa que yo vengo de otro lado y no tengo la capacidad o Sí. no estoy al nivel de él porque no soy el apellido X o Y o no vine del colegio X o Y o soy negro. Y pues, ¿verdad? Y pues no me veo igual que él y pues a lo mejor... Y a veces uno con el tiempo uno va mejorando eso, pero a veces uno como que asume unas actitudes, propias. Es decir, no hago esto, o a lo mejor no me atrevo a ir a estos sitios porque no me van a tratar bien, o a... No sé si eso... Si tú Sí, sentiste que te pasó. me pasó. O sea, que tú... Claro que me pasó. No es que uno se acompleja, Sí. pero uno como que dice... A lo mejor aquí no me van a tratar bien. Sí, es porque o a lo mejor llegaste al sitio y no te sentías bien, te sentías como Ajá. garocha en baile de gallina, como que es como yo manejo Exacto. esto. Claro que me pasó. Y fue difícil, difícil. De hecho, en los resultados electorales, era bien curioso ver resultados en mis elecciones en el mismo pueblo, en una urbanización X versus una calle del frente, la barriada del frente. Como era, mis resultados eran totalmente distintos. Claro. ¿Verdad? Salía súper bien en este sector, ¿verdad? De clase media baja y más difícil penetrar en el otro sector, ¿verdad? Que es de clase más alta. Y sí, me pasó, claro, hubo mucha gente también que estuvo conmigo y que yo creo que son de esa, ¿verdad? De ese grupo que sí estuvieron conmigo ahí. Pero a tu pregunta, yo entiendo perfectamente lo que tú quieres decir. Ujú. Que uno llega al sitio y te sientes como que, como yo encajo aquí, no es un sitio en el que yo me muevo usualmente. Claro.
pues déjame darle la oportunidad de que me conozcan y puedan emitir un juicio sobre mí conociéndome, no simplemente ¿verdad? Por mirarme o por de dónde vengo, ese tipo de cosas. Pero me sentí en ocasiones así, en sitios, claro que Sí, sí. sí, que tenías que trabajar un poquito Que más. tenía que trabajar el doble, claro, Exacto. que tenía que trabajar el doble. Ujú. Por eso te decía ahorita, uno de los retos más grandes son los accesos que tú puedas tener, Ujú. ¿verdad? Y hay veces que tú, pues, por razones que sean, tienes ese acceso es más fácil. Ujú. Y hay veces que es mucho más difícil, ¿verdad? Tú poder... Claro. Tienes que trabajar el doble para llegar ahí. Y a mí, pues, me pasó eso en muchas instancias. ¿Sí? Muy bien. Pues vamos con los temas. Pero antes. ¿Qué vas a decir? Ah, de una promo. Zaragoza ahí. No. Ni voy a decir vaqueros ahí tampoco. Ah, bueno, entonces Oye, te debe quedar bien, dilo, vale. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Y son los presentadores de este PPP Extra, elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. De hecho, me llegó un paquetito esta semana de jabones Don Gato. Sí. Me imagino que te llegaron a ti también. Pruébalos en este calor del verano boricua y siente la diferencia. Visita ahora mismo jaboneradongato.com para que cheques sus nuevas colecciones. Y recuerda que al utilizar el código PPP te llevas un 10% de descuento en tu compra. Búscalos en todas las redes sociales como Jabonera Don Gato, en Facebook, Instagram, en Twitter. Y estate pendiente a lo nuevo que te trae Jabonera Don Gato. Recuerda que te llevas un 10% de descuento al utilizar el código PPP en jaboneradongato.com. Váyase a bañar. Bueno, ya que hablamos de la elección del 2024, uno de los temas de la elección del 2024, sin duda, fue el asunto de Luma. El tema... Fíjate, de verdad, hablamos mucho de ese tema. No ¿Tú sé, crees? no ¿Tú sé. crees? De hecho, el invitado hoy fue uno de los que propuso cancelar el contrato. Le dijeron que no se podía, etcétera. Y ahora la gobernadora y el SAL de Energía básicamente están siguiendo el plan que Xiomara Ortiz presentó como su propuesta de campaña de cancelar ese contrato de Luma. Eso ocurrió hace ya, yo creo que hace 2 semanas. Era martes, estábamos grabando aquí el episodio de martes cuando rompe la noticia de que el SAL de Energía, José Colón, en su función como director de la APP, había enviado una carta a Luma, una carta de 90 páginas, donde Con él las detalla notificaciones. 6 instancias de disputas. El título de la carta es Notice of Dispute, que es básicamente un proceso que establece By el the way, contrato. yo creo que se supone que uno de los términos de esas cartas... Vence la semana que viene. ¿Verdad? La semana que viene vence. Sí. El contrato de Luma, aunque se nos vendió al país como que era el comienzo del proceso de cancelación, luego nos educamos un poco con el asunto y el contrato de Luma tiene 2 áreas. Tiene una cosa que son las disputas, Que es lo que estamos ahora. que es lo que estamos ahora, que establece una vez o el gobierno o Luma, porque puede ser Luma también, le comunica oficialmente a la otra Estás en parte violación. una disputa. Tenemos una disputa sobre el funcionamiento del contrato. Eso abre un periodo de negociación interna entre ellos de 30 días, que si a los 30 días no se ha resuelto la disputa, hay 2 caminos a seguir. Un camino es si la disputa es técnica, en su naturaleza técnica, o sea, de ingeniería, de infraestructura. La serpiente esa que explotó el transformador. Define técnico. Ajá. Si es técnico, se pasa la disputa a un mediador. árbitro experto, árbitro especialista, alguien con conocimiento técnico. Correcto. Y es importante que el asunto técnico, esa definición de técnica, porque lo que decida ese árbitro mediador técnico no es apelable. Ok. O sea, es la última palabra. Ajá. Esa persona lo que diga es lo que es. Y si la disputa es no técnica, pues entonces va a un mediador. Y entonces ahí ellos tienen que mediar, tratar de resolver. Y si no, entonces se abren las compuertas para que las partes se demanden, se hagan distintas cosas. Pero eso es muy diferente a otra parte que tiene el contrato, que es el Notice of Default. ¿Qué es? Que eso no es lo que está pasando aquí. No, señor. El Notice of Default, según el contrato, es cuando una de las partes entiende que la otra está en incumplimiento del contrato. Correcto. Eso no fue lo que hizo José Colón aquí. No. Él mandó un Notice of Dispute. Y eso, pues, whatever, se discutió, se habló, etcétera. De hecho, la carta de Luma está por ahí. Podemos ver la primera portada. Usted la puede leer. Está pública. Lo que quiero traer a la mesa es que esto no salió en ningún sitio. No. Pero una fuente con la que hablé hace varios días es que como 5 días antes de que esa carta que estamos proyectando, esa carta al SAL de Energía José Colón se la enviara a Luma, como 5 días antes hubo otro Notice of Default. ¿Ah, sí? Pero que no tiene que ver con Luma.
Pero no fue a Luma. Tiene que ver con otro contrato que maneja la APP. Ujú. Y no fue el gobierno al contratado, sino Ah. fue el contratado al gobierno. ¿Cómo que el contratado del gobierno? Aparente y alegadamente, Ajá. Genera PR, como 5 o 6 días antes de que saliera la carta a Luma, Genera PR le notificó al gobierno de Puerto Rico un Notice of Dispute, siguiendo el contrato de Genera, que en esta parte tiene un lenguaje muy similar al de El Luma. del otro, ajá. Aparente y alegadamente, por el tema de las cuentas de banco. Recuerda que hay unos asuntos que tanto Luma como Genera están peleando con el gobierno porque Los chavitos. energía eléctrica no le está depositando en las cuentas de banco, ya sea la cuenta de la reserva de emergencia, la cuenta de operaciones. Los chavos que tienen que Los chavos con los que ellos operan, porque al final del día ellos son contratistas de un sistema, ellos no generan dinero de, ¿verdad?, de la factura, pero el dueño del sistema sigue siendo la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esto no se ha hecho público en ningún sitio, no se lo ha anunciado a nadie, nadie conoce sobre este tema, y me llama poderosamente la atención Que no han hablado de eso. que nadie ha hablado de esto. No, whatever, que nadie ha hablado, yo lo estoy hablando porque me enteré, si lo hubiera sabido antes, lo hubiera dicho antes, pero que, y por eso quiero traerlo a la mesa para que me reaccionen, tenemos al gobierno diciendo Luma es el malo, Luma es el enemigo número 1, vamos a cancelar el contrato, pero por otro lado tenemos a Genera que se llevó las barcazas, que intentó meternos un contrato de 20 mil millones de pesos por 15 años para venderle gas, Y Genera... que aparentemente alegadamente está cabildeando en Washington que puede haber sido uno de los detonantes para lo que pasó con la Junta, pero de Genera no. Y no Genera nada. fue el que lo notificó. Genera fue el que lo notificó al gobierno de Puerto Rico. Interesante. Pero yo creo que no... Es obvio porque no lo van a decir. O sea, Josué Colón ha sido muy... ¿Leniente es la palabra? Muy complaciente. Y la gobernadora también. También. Con Genera, desde el principio. Ujú. O sea, con New Fortress y con Genera, Ujú. particularmente. Pero yo creo que todas las administraciones, nadie ha hablado... O sea, el contrato de Genera nunca se ha fiscalizado. Nunca. Nunca. O sea, si el de Luma se había fiscalizado algo, el de Genera nunca se había fiscalizado. Y nunca se le había pedido las métricas hasta que al final, este año, Jennifer dijo el contrato este que lo iba a cambiar, que supuestamente lo iba a cambiar, pero ahora eso está suspenso. No sé, me está curioso. Me está curioso y sigue abonando a mi percepción de que hay algo pasando aquí, particularmente con New Fortress, que New Fortress, la compañía matriz de Genera, o que tienen agarrado por los huevos al gobierno de Puerto Rico, en algún lado, que no sabemos. O que el gobierno de Puerto Rico tiene una percepción de que New Fortress tiene demasiado acceso y que algunos fonditos se pueden poner en pie rico. No sé. Jesús. No sé cómo... Coincido en que es altamente sospechoso que nadie sepa nada de eso. Ujú. A mí no me extraña también que pueda ser parte de un plan déjame decirlo de esta forma. Esto no ocurre de manera aislada. En el vacío. No ocurre en el vacío. Aquí la atención de todo el mundo estaba en Luma. Ujú. De repente, antes de la carta esta de las 90 páginas, se gira un poco hacia New Fortress con la pelea aquella de la barcaza. No solamente la barcaza. La barcaza, el contrato de la generación temporera, Ujú. que lo detuvo el apelativo y el otro lo detuvo el Y que New Fortress negociado. demandó también porque Que New la Fortress barcaza- demandó. Vino una primera carta del CEO de New Fortress acusando prácticamente a los cabilderos Sí. que estaban metidos en ese De proceso. acuerdo. Y de momento sale la carta a Luma, ¿verdad? Y esta carta de Genera a mí me suena a que ellos están tratando de montar un caso valga la redundancia, en caso de que las cosas no le salgan como ellos esperan. Ujú. No olvidemos también, porque ahora haciendo memoria, hubo también un planteamiento público en conjunto de Luma y Genera por el tema del fondo que el gobierno no... Los chavos. No, Correcto. porque lo recuerdo haber visto en los medios a portavoces principalmente de Luma hablando de eso. Así que el gobierno, yo creo que evidentemente aquí hay un problema real de que el gobierno, y yo tengo mi duda de que haya hecho las aportaciones que le toca hacer. Porque conocemos al monstruo. Ujú. Claro. Y si ellos no han hecho las aportaciones como las deben hacer, y esa es la notificación que le está dando Genera en esa carta, probablemente pues hay un proceso de preparación interno del gobierno a ver cómo van a contestar eso. Y es mejor hablar de Luma y de criticar a Luma que decirle lo que yo estoy fallando. Ese es uno de mis puntos.
Luma es la cherry. Es la Y cherry. es bien fácil para cualquiera Claro. levantarse por la mañana. Para Luma no le están depositando los chavos. No, Tampoco. yo sé. Pero sea, que es bien fácil para cualquiera. Gobernadora, sal de energía, secretario de asuntos Legisladores, públicos, todo el mundo. alcalde, cualquiera. Analista político, cualquiera. Levantarse por la mañana Claro. y el sol está azul, es culpa de Luma. El sol está nublado, es culpa de Luma. Es bastante fácil. Pero de este tema, pues no te habla nadie. De hecho, no tengo la carta porque no es pública. Yo me enteré que la carta existe, pero no la he leído, no la he visto. Simplemente es que pues, confío en la fuente que me la da. Y si no es verdad, pues que nos llamen y no hay tema con lo podemos aclarar. Entonces se supone que el regulador. No, porque esto no tiene que ver con el regulador. Porque acuérdate que esto es una disputa entre los Es que es del contractual, contrato. es contractual. El contrato, la disputa la tienen que resolver ellos dos. Aquí no entra el regulador, aquí el negociado de energía. Sí. No está en la página del negociado de energía, no está en la página de las APP tampoco. Busqué ahorita antes de ir al aire. De hecho, la página de las APP... Digo, el último comunicado es del 2023. digo, Luis, la pregunta principal aquí es por qué esa carta no es pública. Punto. Porque si el mismo gobierno hizo pública la de Luma, Claro. ¿cuál es el argumento para no hacer pública la otra? Exactamente. Sí. Ahora, lo que digo aquí, paréntesis. Luma también ha sido medio pendejo. Porque esta notificación de incumplimiento de Genera por los chavos. Luma ha planteado eso públicamente, Sí. pero no lo ha hecho por escrito. Pero es que a lo mejor Luma ni tampoco lo sabe. A lo mejor Luma se está enterando conmigo de esta carta. No, sí, pero Luma... Pero de que no le depositan lo Pero sabe. recuérdate Digo, pero que- ellos han hablado de esto la bastante. queja- sí, pero no lo han puesto... O sea, por lo menos ellos no han fileado, salvo las veces que han pedido En el negociado, aumento quizá. en En el el negociado, negociado. Ajá. a los chavitos aquello y lo otro, que su justificación es que no les da chavo para operar. La realidad es que ellos no han hecho una notificación de incumplimiento formal de que el gobierno no está transfiriendo los chavos. Ellos lo han dicho, pero Sí. no... Obviamente, si el tema del contrato de Luma termina en el tribunal, yo estoy seguro que estos serán uno de sus argumentos principales. Es decir, las disputas y los problemas que estamos teniendo, porque esencialmente el gobierno está acusando a Luma de los apagones. Y el gobierno está acusando a Luma de que ha aumentado las interrupciones. Pues Luma en parte va a decir, bueno, es que ha aumentado las interrupciones porque se supone que tú me estuvieras pagando Y no están los chavos. una cantidad X y me estás pagando una cantidad Y y me quedo corto y pues no tengo forma y manera de bregarlo. Eso es una cosa. Pero a mí me parece que lo que Genera está haciendo aquí, de nuevo sin haber visto la carta, porque no la sabemos, es, y lo pone aquí uno de nuestros podcast escucha, hedging their bets. A lo mejor esto es parte de la estrategia grande de Genera, de ponerle presión al gobierno de Puerto Rico para que le den el contrato de los 20 mil Los millones. dos, Por eso te digo, ellos ven la ola venir porque tuvieron una mala racha. O sea, aquí nadie hablaba, vamos a hablar claro, aquí nadie hablaba de Genera. La campaña fue Luma. ¿Por qué? Porque era, yo creo que fue el más torpe en el manejo, fueron un caos en prácticamente todo. No pudieron llevar un transformador de un lugar a otro. O sea, fue un chiste, vamos a hablar claro. Y nadie hablaba de Genera. Pero en los últimos meses, yo te diría 4 o 5 semanas, tuvieron el resbalón como te decía, de la generación temporera, tuvieron el revolú de la barcaza, tuvieron el tema del tribunal apelativo, empezó el gobierno a meterle caña, todo el mundo empezó a pedirle al gobierno que le quiten el muelle, que es lo que yo creo que debieron iniciar, ¿verdad? Y era una coyuntura perfecta para hacerlo. Así que yo creo que ellos sospechan que por ahí puede venir algo y me parece que están haciendo el file. Sí. Claro, no había pasado lo de la Junta pero en ese momento. No había pasado lo No de hay que la- pasarle a la Junta. Pero ellos no dudamos que ellos estaban metidos allá. Yo creo que ellos tienen la que hay. Ellos tienen el oído de la gente de arriba. Y si al final del día Genera, vamos a decir que no se lleva el contrato de los 15 años. De los 15 años. Y dice, bueno, pues ahí te tengo las plantas generatrices esas, felicidades. Cógale, me voy. Y me voy para el carajo. Bueno, pero es más fácil, ok. Técnicamente, es más fácil conseguir un operador para las plantas que alguien que me venda el gas. O sea, en el esquema de la... No lo de- sé. Bueno, o sea, no lo sé. Pero te meto sea, un lío. O sea, a corto plazo te claro, meto un te lío. metes un lío brutal, porque, pues, ¿sabes? Las plantas se pueden apagar, ¿entiendes? Como No que- se pueden apagar, exacto. Exacto, no se pueden apagar. De como que el tema... O sea, yo pensaría que es más fácil conseguir un operador, alguien que venga a operar el transicional. O sea, el mismo Luma. Vamos. Que o coja la operación con los empleados que genera de allí, que conseguir a alguien que te venda el gas. Porque Fíjate, el tema con el gas es muy probablemente, y gente que sabe que nos ha explicado, que todo el mundo va a buscar un contrato a largo plazo de gas. So, si no es New Fortress, es cualquiera, es Fenosa, es cualquiera. Pues va a ser un contrato a 15 años. Ahora que el tema es cuánto va a costar. Sí, pero una cosa es el contrato del gas, otra cosa es el contrato de Por operar eso. las De plantas. operar. Porque Yo- no las plantas no todas las compañías que venden gas Operan. plantas, correcto. Fíjate, yo no estoy tan seguro de la teoría, Mm.
Porque yo pensaría que tú conseguir a alguien que te pueda distribuir gas es más sencillo que tú operar el day to day de plantas del 50 que tienen todos los problemas que tienen los de aquí. Yo creo que sí, que Josué, con el equipo, hay una junta de gobierno de la autoridad allí que conocen el sistema. Hay unos empleados que están en generadora, pero son muchos de ellos que venían de la autoridad. Yo pensaría que pueden mantener una operación estable del sistema. Si mañana apagan la luz, se va a generar de momento, cosa que yo no veo ocurriendo tan fácil, pero podría pasar por el tema financiero que ellos tienen. Ahora, él también creo que sí tiene razón en que el contrato que venga va a ser a largo plazo. Esto porque no es rentable un contrato a 5 años. Nadie te va a hacer eso por lo menos. No lo es. Ahora, lo importante es a cuántos tú traes. El problema es dárselo a uno nada más, es lo que te va a crear el problema. Y el segundo tema es el muelle. El gobierno tiene que tener control de ese muelle. Eso es inaceptable de lo que tiene generar. Eso está el garete. Con lo del muelle. Digo, no Fortress. De hecho, hoy un Buenos Días Puerto Rico. Lo vi. Sí, porque Josué ha estado un poco, creo que se le ha ido la mano y estaba hablando con un par de fuentes del Senado. Josué Colón lleva hablando, no Josué el amigo de Luis. No, nuestro analista político favorito. Ajá, Josué Colón lleva quizás 2 semanas, 3 semanas. Sí, pero Víctor Pared lleva un par de meses con el tema. Con el tema de quitarle poderes al negociado, particularmente con el tema de los contratos. Y el argumento que ellos han dicho, que el negociado, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, anyway. La cosa es que a mí me estaba curioso y decía, pero es que si para hacer eso hay que enmendar la ley del negociado, hay que ir al Senado y a la Cámara, pero hay que ir al Senado particularmente. Y empecé a preguntar, y indagar por ahí. Y de pronto me empiezan a decir que nadie sabía, que esto los estaba cogiendo por sorpresa, que Víctor Pared no había consultado con nadie y que por lo menos en el Senado, si llegaba un proyecto de enmendar la ley del negociado, que no había break. Hoy, Tommy le dedica un Buenos Días Puerto Rico y esencialmente baja línea con el negociado. Dice Buenos Días Puerto Rico. Sí. Digan lo que digan, el negociado de energía ha sido el único, y todo eso en caps lock, instrumento que ha protegido a los puertorriqueños de las pretensiones e intentos de aumentos caprichosos en las tarifas del servicio de energía eléctrica. Ese es el récord, también caps lock. En el Senado valoramos eso. Sugerir enmiendas a la ley que de alguna forma trastoquen esa facultad en el Senado no tendrán éxito. Las explicaciones fenomenales, los llamados patrióticos se escucharán y se analizarán minuciosamente, pero las piruetas, maromas o jaiberías socolor de salvar el sistema eléctrico, pero en ánimo de mover otras agendas económicas, pues no van. Ahí llegamos. Punto. Tomás Rivera Chávez. Ahí llegamos. Algo que yo te iba a comentar, que aquí se habla mucho del tema de la guerra de los cabilderos. Y yo siempre, ser cabildero no es ilegal. Es una práctica constitucionalmente, sí, llegaban de parte y parte, ¿verdad? Claro. Ahora, si hay un lugar aquí donde la batalla de los cabilderos, yo creo que está teniendo un efecto en lo que pasa en la ciudadanía, es en este tema de energía. Pero este contrato, el de 15 años, el de generación temporera, ahí lo que hay es, la batalla está ahí. Sí. No, y recordemos. ¿Te acuerdas cuando se hablaba del famoso cartel del petróleo? Aquel reportaje. Ahora el del gas. Ahora el del gas, pero exacto. ¿Te acuerdas del cartel del petróleo? Me acuerdo, claro. Pues habían las guerras de cabilderos también, porque eran los contratitos de gasolina, de petróleo, en este caso, entre las compañías que eran 3 o 4 o lo que sea. O sea que realmente... La diferencia es que en aquel momento... los contratos de compra los corría la oficina de combustible de la autoridad Prepa, y el PAN aquel. Y nadie sabía nada. Porque ni siquiera en la oficina del Contralor estaban registrados. Eso se corría por allí, se compraba, se vendía, te lo ponían en el ajuste por el combustible y dale que estarle. Y ahora pues hay un negociado que con sus luces y su sombra te dice, no, la tarifa es tanto porque pagamos tanto de diésel, pagamos tanto de gas, pagamos tanto de solar y hay que pagar las pensiones, hay que pagar tal cosa. Pues ahora esa es la tarifa. Saca número, ¿cuánto es la comisión por un contrato de 20 mil millones de pesos? Bueno, muchachos, si es a punto. ¿Cómo tú dices? Los muchachos, ¿qué tú dices? Los muchachos. El chavito, no. Y si son los nombres que hemos escuchado, son nombres duros. Claro. Son nombres duros. O sea, son nombres que los muchachos tienen mucho interés de hacer chavito. Sumamente interesado. Sí, sumamente interesado. Lo que yo, o sea, importante que la gente entienda, corillo. Salimos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero es evidentemente que estas dos... O sea, el andamiaje que tenemos ahora se sigue comportando como un cartel. Llámese, antes era cartel de petróleo, ahora es el cartel de los operadores privados y los caseros. Que muchos de ellos tienen acceso al poder. Entonces, aquí y allá. Y aquí y allá. Y particularmente allá. Y donde yo creo que está pasando, y me da la impresión, y creo que ahí es que la administración está fallando. En vez de explicar que puede ser que tengan los huevos agarrados por esta gente.
es que me parece que los gaseros están siendo muy efectivos en Estados Unidos, particularmente con el Departamento de Energía. Que recordemos que la política de Donald Trump es Gas. full gas. Sí. Sí. Full gas. O sea, si alguien tiene acceso de par en par en la administración, es esta gente. ¿Entiendes? O sea, y hablamos de New Fortress, pero es el corillo completo, ¿sabes? Entonces, ahí es que yo creo que la gobernadora tiene que ser un poquito más... Yo no sé si transparente en la palabra, pero debe ser un poquito más cuidadosa en disimular. Porque se le está viendo la costura con el tema de New Fortress. Y se le está viendo la costura de que realmente aquí no hay ningún interés de dejarle negociar con esta gente y buscar otra alternativa. Porque si hubiese sido otra persona, o si hubiese sido otra situación, o de pronto es que, mira, no hay otra alternativa porque es negociar con esta Pues gente. dilo. Dilo así. Es negociar con esta gente. Nos dijeron del gobierno federal que hay que negociar. Hay que Estos son. comprar gas americano. Ya está. Y el gas americano trae New Fortress. Pues... Pues esa es la que hay. Pero si había una oportunidad de romper con eso, fue cuando se amenazaron con llevar la barcaza. Por eso. Porque ahí habían hasta de comisión de delitos estatales Sí. y federales. Eso es lo más inexplicable de todo esto. Porque tú me apuntas la pistola en la cabeza, me dejas 8 generadores sin correr por un weekend, te paras ante el mundo y dices, este es mi muelle, aquí mando yo. La gobernadora saca pecho, sale en día saca pecho el lunes, el martes, se graba el videíto entrando a la barcaza al viejo San Juan desde la fortaleza, y de ahí para adelante nada, sin resultados. ¿Sabes lo más irónico? Cuando eso ocurre, ella venía de tener 3 strikes con el tema de energía. Las 3 promesas que ella hizo, las 3 ninguna se le cumplió. La generación temporera se le cayó en el tema del tribunal. El contrato que detuvo el negociado de energía, obviamente se cayó en el tema del negociado de energía. La Junta le paró los otros. Y la Junta paró el de los 20,000 millones. Ajá. Los 3 los había fallado. Viene el de New Fortress y hace la bestialidad que hizo. Coño, ese era el break, yo creo que de encabullar y volver a tirar ahí. Decir, espérate, ya que esto no me ha salido bien, métele los cañones a esta gente y empieza de nuevo capitalizando un issue que es difícil para ti. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pasaron antes que ella llegara, que no son culpa de ella, pero la gente ya eso borró y ahora es culpa tuya del 2 de enero para adelante. El tema es que yo creo, Jesús, que ella honestamente pivoteó, o sea, la administración pivoteó rápido. ¿Verdad? Sacan el videíto de la barcaza entrando y qué sé yo, y pivotearon rápido a que como la luz no se ha ido. Claro. Y los apagones. Que el o sea, verano no se se- resolvió que el, no el pasó, papelón, el no papelón pasó. de los Correcto. apagones. Claro. Se resolvió. Y después digo, par de semanas tuvo el papelón de Autoridad de Costos y Alcantarillado. Pero el papelón de la luz, No que ocurrió. era lo que todo no ocurrió. No ocurrió. Pues ellos dijeron, pues de pronto no me sale todo esto, pero la gente y la residencia de Bad Bunny está allí y no se ha ido la luz. Sí. ¿Verdad? Y creo que de ahí ellos están agarrando lo más que pueden para tratar de comprar el tiempo, pero en la medida en que no son transparentes, y yo estoy casi convencido que es que esta gente, New Fortress y el corillo de los caseros, está bien conectados y están... Y no hay manera de salir de ellos. Y no hay manera de salir de ellos. No hay manera Pero de yo, salir de pues yo coincido contigo en que si ese es el escenario, ¿verdad? Pues mano, sé claro, sí, y la dilo. que hay. Porque eso va a explotar en algún momento por algún lado. ellos. Y si no lo dijiste a tiempo, pues... Suerte tienen. Sí. Que además la política de la administración de Donald Trump no solo es el gas, es que aquí no se investiga a nadie por corrupción y no se va a meter a nadie preso por nada. Porque de verdad, la forma y manera que están llevando estas cosas está cabrón. sí. Y ese contrato de 15 años, que ahora pues la Junta está diezmada y desmembrada, pero la reacción de la Junta a ese contrato fue esencialmente Oye. diciendo, yo nunca en mi puta vida había visto un contrato tan mal pensado, Tan one-sided. diseñado, negociado como este. ¿Cómo tú te atreves a enseñarme esto? Esencialmente, y la carta que ellos envían, no la de paralizar el contrato, la que te envían como 21 días después que dicen, llevamos 21 días analizando esto Lo en metieron a ChatGPT. detalle, hemos tratado que alguien nos explique cómo se llegaron a estas cláusulas, qué fue lo que pasó, y nadie nos sabe decir ni qué hora es hoy. Pues... Bueno, ellos dicen que estaba hecho totalmente para favorecer a un contratista que era New Fortress. Sí. Lo dicen claramente. No. En verdad es un tema... O sea, no era good luck. No era good luck. Vamos a cambiar de tema y hablar un poquito de pues, las tristes noticias de violencia de este fin de semana. Pero antes, Bright International Investments ofrece servicios relacionados a las finanzas y no tienen que ver nada con el gas natural. Específicamente crean y manejan portfolios de inversión para clientes particulares que deseen invertir su dinero en la bolsa de valores en Nueva York. Tú haces la inversión y Bright International Investments se encarga del resto. Sácale dinero a tu dinero y hazte cargo de tu futuro. Bright International Investments es tu solución. Por un
futuro brillante. Para más información visita brightinternationalinvestment.com, brightinternationalinvestments.com. Bueno, en Puerto Rico siempre hay noticias de violencia. Nosotros típicamente no hablamos de estos temas en el podcast, pero ha habido 2 homicidios, asesinatos, muertes violentas este fin de semana que han acaparado la discusión del país. Quiero simplemente traerla y luego abrimos a discusión. Primero fue en la madrugada del sábado para el domingo en La Perla, donde en un negocio que se llama Refugio para Hombres Maltratados se suscitó un tiroteo donde hubo 3 heridos y 2 heridos y un muerto. Un turista que nos visitaba de Nueva York y que venía para la residencia de Bad Bunny, Kevin Mares, pues muere. Según la investigación y lo que sabemos a esta hora es él no era parte de la pelea, de la disputa, lo que ocurrió que provocó el tiroteo, pero pues se llevó una bala perdida o un tiro y falleció. Y en Ay Bonito, una adolescente de apenas 16 años, se estaba llevando a cabo un festival, un cierre de verano en Ay Bonito, y luego de que se termina el evento, un grupo de jóvenes salen de la zona y en un área cerca de donde estaba dándose el evento, pues parece que hay una pelea entre varias muchachas y alguien saca una navaja, un puñal y agreden hasta matar a esta niña de 16 años. A la hora que estamos grabando, la policía ha informado que hay 6 sospechosos. Específicamente hay 2 adultas de 20 años y 4 adolescentes de entre 16 y 17 años que pues son sospechosos. De nuevo, estamos grabando, son las 2:20 de la tarde del martes. Policía ocupó cuchilla. Ya ocupó cuchilla, ropa. Ayer allanó la casa de la abuela de uno de los sospechosos. Y ahí encontraron la cuchilla. Que se llevaron un Toyota Corolla también. Pero a esta hora que estamos grabando no ha habido arresto. En este caso específicamente, lo más que por lo menos a mí me preocupa, y lo compartí contigo en Puestos por la Mañana, es que se ha ido viral un post de una cuenta en Facebook donde esencialmente se alega que una señora de 40 años que se le identifica y se le pone la foto. No quiero ni compartir el post ni nada porque no me consta. Pero que aparentemente esta señora de 40 años o no sé si fue la que permitió que esto ocurriera o la actriz intelectual según este post. Pero ese post pues ya tiene más de 14,000 shares y esencialmente las redes sociales se han llenado de personas buscando que se tome la justicia por sus manos, que alguien haga algo con esta persona. Y claro, sería la segunda vez en las últimas semanas que hemos visto que un ciudadano toma la justicia en sus manos en vez de esperar a que el proceso llegue a su curso y que la policía intervenga, arreste y lleve las cosas como tiene que llevar. Es medio cabrón hablar de estos temas porque se siente un poquito como déjà vu. Pero yo sé que tú en la vida pública atendiste estos asuntos de la Comisión de Gobierno y los temas de seguridad. Pero pues no sé qué carajo hay que decir aquí. Es trágico. Pues el de la nena es... O sea, yo no hay que ser padre para eso, pero cuando tú eres padre, más todavía. Más todavía te da duro una noticia como esa. Pero yo tengo que tocar un punto que fue el último con el que tú terminaste. El tema de tomar la justicia en sus manos. Hace unas semanas aquí que había mucha gente incitando con el tema de Don Miguel. ¿Te acuerdas? El caso del... que uno entiende la posición del papá. Para menos yo por lo menos públicamente dije, no sé si ustedes lo plantearon aquí. El tema de estar incitando a la gente a que coja la justicia en sus manos no es lo que nosotros como país debemos impulsar. Aquí están hablando de un supuesto bullying de alguien en este caso. Todavía hay detalles que faltan, pero supongamos por un momento. Hablando de un incidente, de una pelea. Una pelea o algo. Y si una de las muchachas que hizo eso pensó que estaba tomando la justicia en sus manos, hizo lo mismo. Ahí yo no voy a ver tanta gente incitando como vieron en el otro caso, ¿verdad? Claro. Ese es el problema cuando uno asume una posición, pues que suena quizás simpática o que uno, por la afinidad que uno puede sentir y la molestia con el tema de violencia de género, que la tenemos todos, pero hay que mantener, yo creo, una consistencia en que, aunque tengamos muchos problemas con el Estado en la manera que maneja este tipo de casos y si son efectivos o no son efectivos, hay que seguir unas reglas y yo creo que no podemos estar incitando que la gente coja la justicia en sus manos porque siguen dándose este tipo de casos y uno se ve más
no quiero decir lindo porque ninguno es lindo, pero unos se ven más aceptables que otros dependiendo cuál es la circunstancia cuando realmente no ninguno de los dos lo es. Sí, y yo creo que en la línea que tú vas, y un poco esta mañana en la comunidad lo planteaban varias personas, expertos en estos temas, o que trabajan con estas comunidades. Y yo me siento que nosotros nos hemos envuelto como sociedad y medios de comunicación en los últimos años con razón, ¿no? En que aquí hay un reto demográfico de que el país está cambiando, el país está envejeciendo aceleradamente. Which is true. Que es la verdad, yo no, ¿verdad? Hay que atender esos temas y esos problemas de reenfocar el país hacia eso. Pero a mí me da la impresión, y cada vez yo me siento así, de que nosotros hemos abandonado hablar de lo que enfrentan los jóvenes, ¿verdad? Y cómo, por ejemplo, cómo la crisis económica se ha reflejado en que los municipios hayan abandonado ciertas actividades que hacían antes que eran para los jóvenes. Sin duda. Desde empleo de verano hasta campamentos, hasta actividades deportivas. Pequeñas ligas, lo que sea, ¿verdad? Hay un montón de cosas que en nuestro andamiaje social, pues la cuestión económica y la crisis económica después de la Junta, pero particularmente, ¿verdad? En los últimos par de años, ha acrecentado con la pandemia. O sea, nos hemos alejado y nos hemos dejado de hablar de estos temas, particularmente de los jóvenes. Y a mí me preocupa mucho porque a veces nos concentramos hablando de los jóvenes de la zona metropolitana, pero en las zonas fuera de la zona metro, donde el desempleo está en niveles ridículamente altos entre los jóvenes, donde no hay ocio, donde no hay estructuras y andamiajes sociales adecuados para atender distintas situaciones, ver de momento que este evento, que a lo mejor, ¿verdad? Algunos de los hechos dicen que es una pelea y que la pelea terminó en esta situación, que nuestros jóvenes tengan que recurrir a reaccionar de esta manera y después entonces virarnos y decirle, hay que meterlos presos o hay que los jóvenes están al garete, es que no estamos haciendo nada con ellos. No estamos creándole el andamiaje. O sea, veíamos una historia el otro día de las admisiones de las escuelas públicas en la Universidad de Puerto Rico. Han caído. ¿Qué estamos haciendo con eso? A pesar de que aprobamos una ley para el college board obligatorio en las escuelas públicas. ¿Qué estamos haendo con eso? ¿Cuáles son las herramientas que estamos trabajando con ese asunto? Entonces después nos quejamos que vemos a los life coaches o los pájaros estos crypto bros que ocupan esos espacios educando de manera tóxica y que creando jóvenes con una visión tóxica de lo que debe ser su rol y el éxito en la sociedad. Y todo está relacionado. Sí. Todo está conectado. O sea, todo... Cuando tú ves estas cosas que pasan, esto que pasó muy bonito. Había otros incidentes donde son jóvenes criando a 4 muchachos jóvenes que intervinieron en un residencial público en estos días también, que estaba relacionado con una de estas drogas. Pues allá habían 4 muchachitos en condiciones infrahumanas. Pues, tenemos tantas cosas que están pasando y tantas señales allá afuera que nos olvidamos de que hay un montón de jóvenes allá afuera y que hay un montón de situaciones que llevamos años sin atenderlas. Yo no sé cuáles son las soluciones. O sea, yo no estoy aquí hablando de las soluciones, pero el hecho de que nosotros no estemos hablando de este tema solamente cuando matan a una muchacha de 16 años o cuando se forma un tiroteo en Mayagüez o en La Perla, o cuando se forma un tiroteo en Mayagüez que era en Prepa Week con los muchachos, y entonces nos escandalizamos porque eran muchachos de colegio que fueron allí. Entonces, esas son las cosas que yo, coño, pero vamos a echarle un poquito para atrás. Entonces, de pronto yo escucho a los medios a muchos analistas, a muchos comentaristas, o recurrimos a la fácil, vamos a orar en las escuelas. Los valores de las escuelas. Tenemos que retomar los valores de la casa. Pero es que tenemos que hablar de lo que está pasando. Más de eso. Hay un montón de eso ahí. O sea que tú tienes toda la razón, Jonathan. De hecho, a mí me llamó un periodista ayer con la noticia con esta noticia, una de estas noticias, no me acuerdo cuál fue, creo que fue esa, para preguntarme por un proyecto que yo radiqué con Denis Márquez para decretar un estado de emergencia en el maltrato de menores. Ese proyecto se aprobó unánime en la Cámara el cuatrienio pasado, no se aprobó en el Senado. Y pues, obviamente, la llamada periodista me obliga a mí a revisar mis notas y ver qué pasó con el proyecto y no sé qué. Y yo le decía, fíjate, aunque desconozco la razón por la que no se aprobó en el Senado, el estimado de costo de ese proyecto era como de 15 millones netos entre una cosa y otra. Pero era para trabajadores sociales, para bregar con el tema de maltrato. Y pensamos que 15 millones es demasiado. Un presupuesto de 12,000 millones de pesos. Cuando se dio la discusión del plan de ajuste aquí, todo el mundo, con razón, no estoy quitando,
todo el mundo está preocupado por el tema de las pensiones. Y ahí están casi 3,000 millones de pesos en pensiones. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No, claro. ¿Cuál fue la conversación sobre fondos de inversión para programas de futuro para los jóvenes? ¿Alguien se preocupó porque en esa negociación del plan de ajuste hubiese una garantía de recursos para atender ese tipo de situación que tú estás planteando? Nadie lo habló. Esa es la verdad. Entonces estamos invirtiendo recursos que tenemos en cosas que son importantes como las pensiones, que hay que asegurarlo, pero no le pusimos el mismo empeño como país. No quiero poner el dedo sobre nadie en cómo nosotros garantizamos que los jóvenes tengan oportunidades, quizás como las que tuvimos nosotros en un momento, que estábamos todos en nuestras pequeñas ligas, que habían recursos, las escuelas estaban en una mejor situación, no era que eran perfectas, pero no era también el desastre que vemos a veces hoy. Y yo concuerdo en que aquí hay que tomar decisiones de futuro. Pero fíjate, eso es un punto interesante que traen los dos y no pensaba que la discusión se iba a ir por ahí. En Puerto Rico más, pero en Estados Unidos también. Es lo que se llama la gerontocracia. Un poco, pues, la mayoría de los políticos responden a la mayoría de los electores que son de mayor edad. Una edad de 55 años. Y creo que la estadística del gobierno federal es que el gobierno federal gasta, creo que 6 veces más en atender a la población 60 plus que lo que gasta en atender a la población 15 o menos. Y en Puerto Rico pues debe ser aún mayor porque somos una población más vieja, con mayores necesidades a esos niveles. Y como tú bien dices, recortar las pensiones era un non-starter para nadie. Aquí hubo consenso. No. El primero que se paró y le dijo a la Junta que no íbamos a recortar pensiones fue Ricardo Rosselló, para dejarlo claro, porque ese es el récord. Y hoy por hoy estamos a punto de... Falta solamente la quiebra de prepa, pero no se ha recortado ni un centavo de pensión de nadie. Y muy probablemente no se recorten las pensiones de prepa. No, los de prepa tampoco se recortaron. Ya vamos a empezar a pagar 3 chavos, el 2 y pico el que lo da de hora para eso. Pero, y de nuevo, pero también, y para tampoco ser completamente... Sí, y no es que nos opongamos a eso. No, a lo que voy. O sea, Puerto Rico tiene una crisis de violencia hace décadas. Sí. En momentos de bonanza presupuestaria, también había miles de asesinatos al año. La ha tenido. Pero yo creo que aquí, lo que ha sido recurrente en los últimos años, es que hemos visto otras manifestaciones de violencia. ¿Verdad? Antes, pues, sí, el asesinato, el chamaquito que tiraba drogas y, pues ok, pues chévere. Pero estamos viendo otras manifestaciones. Aquí hay alto índice, la senadora Álvarez lo habla cada rato, altos índices de violencia en el noviazgo en edades tempranas entre high school, intermedia y high school. Aquí hay altas incidencias de agresiones sexuales en las casas y estamos peleando y discutiendo porque ahora hay papás que no quieren que le enseñen educación sexual en la escuela y quieren oponerse a esa mierda, ¿verdad? Son cosas que de pronto tú ves que ni las hablamos, pero cuando las hablamos es una reacción totalmente punitiva o totalmente reaccionaria. O el ay bendito, ay mataron a esta nena, bendito, lo primero que vi, hay que hacer esta nena a las 11 de la noche. Pero te has preguntado qué otro espacio tenía esta nena para poderse esparcir con sus amigos. Estaba con su mamá también. Y estaba con su mamá. Para esparcirse con sus amigos. Había otro espacio seguro para hacerlo. Qué sé yo, no sé, ¿verdad? Uno puede pensar en otro sitio, qué sé yo, pero, ¿verdad? Y son cosas que si no echamos para atrás y no hablamos y hay cosas que no cuestan. O sea, yo siempre pongo este ejemplo. El programa que Aníbal y César Rey implementaron de las escuelas abiertas, ese programa no costaba nada. Y abrían las escuelas hasta las 5 y 6 de la tarde. A 5 de la tarde. Y después tenías programas, porque habían clubes que se quedaban hasta más tarde. O sea, que la escuela estaba viva y era parte de la comunidad. Y eso tuvo unos impactos bien positivos en todas esas comunidades escolares durante ese tiempo. Se dejó de hacer. Por política, por chavo, aquello, lo otro. Pues está bien, se dejó de hacer. Entonces tenemos que pensar que honestamente tenemos una guerra contra los jóvenes. Y la tenemos, y no es que la tenemos porque odiamos a los jóvenes. No quiero decirlo de esa manera. Es que nos hemos enfocado en que es un país viejo y todo es, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de estos problemas, que hay unos problemas. Yo no estoy diciendo que no, o sea, que hay un montón de viejos abandonados que tenemos que atender con esa situación. Hay que darle los recursos a los municipios para ver cómo lo bregan estas cosas. Pero tenemos un montón de jóvenes que honestamente no tienen nada que hacer. Están bien frustrados con la vida. Están frustrados porque el coste de vida está alto. Están frustrados porque no consiguen casa. No consiguen casa. Están frustrados porque no tienen trabajos adecuados que paguen para poder vivir. Están frustrados. Hay demasiadas cosas que no hay nadie o no hay nada allá afuera que te esté diciendo vamos a cambiar la conversación. Sí. Y esto es reflejo de eso.
Y vamos a seguirlo viendo. O sea, vamos a seguir viendo cómo los chamacos caen de pendejos en los Ponzi Schemes. Cómo los chamacos caen en cada mierda. Hoy es cripto, mañana es Forex, mañana será lo que sea. ¿Verdad? Porque la realidad es que no hay referencias. No hay marcos de referencias. No hay conversaciones adecuadas sobre ese tema. Y inclusive, desde el punto de vista de conversar hacia los hombres, jóvenes hombres, sobre sus roles en la sociedad, sobre cuál es tu frustración con tu rol en la sociedad, qué tú necesitas para entender dónde tú caes, ¿no? Y cómo tú puedes aportarlo. Y tú llegaste a un tema ahí. Es duro. Ese que acabas de decir, ese es un tema para otro programa. Es duro. Y claro. Entonces, ¿quién hablaba mucho de eso? Inés. Inés Quiles. Sí. Inés Quiles. Y tenía unos puntos bien interesantes en términos, ¿verdad? De cómo los problemas sociales que hay hoy, la violencia de género, etcétera, pues tornan las conversaciones más hacia unas poblaciones, pero hay otros que están por la libre. Tacho. Y que a la larga es un círculo, porque ese que está por la libre, al final te va a crear un problema en otra población que tú estás buscando proteger, porque te va a llegar ahí, porque estamos todos en el mismo lugar. O sea que al final yo entiendo lo que tú planteaste y creo que tienes razón en que es un tema que... Y si ves los dos casos, son casos diferentes, obviamente, un hombre, una mujer. El caso de la perla todo a punto, y de hecho ya arrestaron a una persona que era una guerra de narco. Parece que era gente que venía del bajo mundo y o a lo mejor había rencillas, se encontraron Lo vieron allí y pasó lo que pasó. En el caso de las niñas, pues no sabemos la razón, pero ambos la respuesta es la violencia. Entonces, pues ahí es donde es que se rompió, la relación. Donde es que se rompió el razonamiento de tú decir, pues lo resuelvo a tiro. No te vayas lejos, el de Mayagüez creo que fue por una deuda de $1,000. Sí. O sea, Literal, sí, que le debían $1,000 pesos. es que literalmente hay conexión entre lo que tú planteabas ahorita del caso de Don Miguel, de que Don Miguel cogió la justicia en sus manos y porque él entiende que el sistema no le iba a resolver a su hija, lo que sea. Y la reacción de estos muchachos de decir, voy a resolverlo a tiro, o le voy a entrar a cuchillazo a la otra, porque, qué sé yo, las razones que sean, o porque hay también una institucionalización de que el gobierno, o sea, de que las respuestas del Estado, en este caso de que si tú matas a alguien, sabes que vas a ir preso, pues hay un great chance de que no me arresten. Sí, hay desconfianza. O sea, el tipo de la perla que fueron a tirotear y que mataron al otro chamaco, llevaba 3 años, 4 años con una orden de arresto. Con una orden de arresto suelto por ahí. Jangueando por ahí. Entonces, pues, si tú no tienes cosas mínimas donde el sistema funcionó, pero no lo metiste preso. Sí, ahí hay un juego de números, de estadísticas. El tipo hubiera estado preso. Porque la persona que arrestaron, probablemente lo que dice la policía es que probablemente era la víctima. Era la que querían matar. Por eso. Era el que querían matar. No la arrestan por eso. La arrestan porque había una orden desde el 2022 de ley de drogas. Y está por la calle, pues. Pero es que volvemos, es un círculo. Hay un problema de institucionalidad, de que el gobierno no funciona en unas cosas, y entonces si la respuesta es, pues el ciudadano lo toma en sus manos lo que hay que hacer, pues eso va a incluir situaciones como la de Don Miguel, y va a incluir situaciones como la de esta niña, que no sabemos si por ahí van las cosas. Pero de que hubo una rencilla antes, parece que eso sí es así, ¿verdad? Por lo que ha salido públicamente. Sí, pero es eso. O sea, si vamos a recurrir a seguir resolviendo los problemas así, no. O sea, y por último, a los amigos y amigas que nos escuchan, todos somos ciudadanos de las redes, todos consumimos contenido, todos sentimos y padecemos, todos nos escandalizamos ante estas cosas. el TikTok está... Pero usted no está ayudando a nadie a compartir tu información sin corroborar. Entonces, en parte, también nosotros nos convertimos en parte del problema. Y alimentamos los algoritmos que están diseñados para explotar lo que genera reacción, ira, coraje, escándalo. Y pues esos 14,000 shares de ese post que nadie sabe. Y de hecho, la policía dice que hay 2 adultas de 20 años como sospechosas. No hay ninguna adulta de 40 años. No, y si es de 20 años no puede ser la mamá de la de 16. O sea, entonces, pero ese post esencialmente lo que está incitando es que agarren a esa mujer, la linchen en alguna calle de Arecibo. De Ay Bonito, eso es lo que está diciendo el alcalde. Entonces, pues hay que todos tener un poquito de cuidado con ese tema. Sí. Pero honestamente... Y no solo con esto, con cualquier asunto. Porque la desinformación funciona porque la gente la propaga. Claro. El que quiera jugar mal, whatever. Pero si no fuera gente allá afuera. Porque si fuera que alguien le puso $1 millón al post y el post sale en todo Puerto Rico a fuerza de pauta, pues ya es un problema de Facebook, aceptar el dinero. Pero eso se fue viral como orgánicamente. Y es porque la gente lo comparte. Y así pasó con Alexa. Y probablemente si pensamos 1,000 casos más de que la desinformación simplemente es porque nosotros la compartimos. Está duro. Está bien duro.
Mira, Ok, vamos a dejar hasta aquí este claro. episodio, la parte regular. Ahora vamos a hablar de chismecitos, reuniones, Ah, negociaciones y cómo fue que llegamos a promesa y por qué es que ahora tenemos una junta que de un día para otro el presidente de los Estados Unidos puede tumbar. Jesús Manuel estuvo allí. Obviamente él iba acompañando al le iba gobernador acompañando al García otro. Padilla. Daba consejos y era parte de las reuniones, no era el que tomaba las decisiones, pero estuvo allí, ni tú ni yo estuvimos, y yo creo que esta historia como que no se ha contado mucho, ¿verdad? Nosotros sentimos que Promesa llegó un día así, como Sí, que apareció. abrió, el americano habló y nos mandó Promesa, así que vamos a hablar de ese tema exclusivamente en el Patreon, patreon.com diagonal puestos para el problema. Así que si todavía no eres parte, únete a la mejor comunidad de Internet Boricua. Esto con solamente la suscripción básica, la de 5 pesitos. Puedes unirte a la conversación. Además, tener acceso a otro montón de contenido exclusivo, incluyendo los podcasts de nuestra guerra con Josué, otros exclusivos, el Bizcochito Report y muchas cosas más que están disponibles solamente en patreon.com diagonal puestos para el problema. Así que llévatelo, Wilton. Amigos del Patreon. Vas a hablar con. Me está preguntando que si Jesús Manuel odia a Zaragoza. Ya hablamos de eso, Ya tenías que hablamos haber, de tenías eso, que ya haber llegado tenía al que escuchar al principio. principio, sí. Tenías Es que verdad. regresar al principio y escuchar esa parte. Mira, que si le robamos la música a Sobrino, no, yo creo que Sobrino nos robó la música a nosotros. Mentira, Es mentira. que yo creo que es que el riff ese nunca estuvo. No, ese riff es nuevo. Es nuevo, En la por versión adicional. Lo que pasó con la música, yo creo que ya lo habíamos contado, es que el compositor de la música, CPR-F, de momento escucha el podcast y me dice, oye, tú estás usando una versión vieja de la canción. La canción que yo te envié, la final, tenía una batería de un ucraniano que me dice que está bien duro, qué sé yo qué. Y parece que tenía el riff este de la guitarra que, pues... A ver. Así que, pero no es nuevo. Esa es la canción. Ok, anyway. Ajá. Vamos a darle promesa. Sí. Yo entré a trabajar contigo en Fortaleza ya... Yo entré principios del 2015. Cuando iba. El levate del IVA. ¿Cuándo qué? El levate Cuando del él iba, IVA. ahí fue que empezaste. Por ahí. 2015. Por ahí. Yo no estaba en asuntos públicos todavía, yo creo. Básicamente tú eras Casi, director de casi. OCC y asuntos Yo públicos a estaba la vez. secretario de prensa. Yo nunca fui director de OCC. Yo era secretario de prensa y después secretario de Asuntos Públicos y prensa, que unieron como las dos Porque se posiciones. era Madeline, ¿no? Exacto. Sí, todavía Alejandro no había dicho que la deuda era impagable cuando yo entré a Fortaleza. Y yo recuerdo la primera persona que a mí me habló de que había una posibilidad de que viniera una junta de control fiscal fue Armando Valdés, que también Sí. entró a la misma vez que yo entré allá a Fortaleza. Y él me dijo, no, porque hay unas negociaciones allá afuera, entonces pues la Casa Blanca parece que quiere, pero los republicanos en el Senado pues dicen, ok, pues si le damos la quiebra a Puerto Rico, le tenemos que meter una junta porque no confiamos en los muchachos allá afuera. ¿Cuándo tú te enteraste que esa posibilidad era real? ¿O cuándo el gobernador decide, mira, Pero como llevo que, 2 años diciendo que se pueden pagar las deudas, ya esto Sí. no Eso fue, yo creo que de las primeras disyuntivas grandes que hubo fue esa, porque el gobernador quería cumplir con las obligaciones. Ujú. O sea, Siempre. va- O sea, el primero que hubo que convencer fue a Alejandro. No, él fue el que Claro. puso lo del punto de Él- sabemos las finanzas. Sí, y, sí. y si tú miras así, nadie quiere ser el gobernador que diga que no se puede pagar la deuda. Claro. Y yo creo que él, en su, ¿verdad? Su foro interno, él quería buscar la alternativa de pagar. Sí, porque lo que le decía en Coamo a mí me enseñaron que... Exacto, pagar las deudas, Lo, etcétera. lo dijo mil Exactamente. veces. Lo dijo mil Exactamente. veces. Claro, eso Los compromisos. no viene de, ¿verdad? Eso no viene de la nada. También, Ujú. yo creo que cuando él entra, el equipo económico, pues, estaba en la línea de que había que cumplir. Y yo creo que todo el mundo, a mí me parece incluso que era hasta inimaginable para mucha gente Ok. el decir que no se iba a pagar. Debe haber algunos que otros que decían no paguen, pero la mayoría de la gente, no solamente por el hecho de no pagar, era por lo que significaba no pagar. Claro. ¿Sabes? De repente, por primera vez en la historia, Puerto Rico no cumple con sus obligaciones. Ujú. Imagínate, era una noticia grande. Así que mi recuerdo era que desde el día 1 siempre la narrativa y lo que se quería hacer era poder buscar las opciones de cumplir con la, ¿verdad? Con la deuda. Y es que se trabaja el tema este de retiro, que venía de otros cuatrenios corriendo, y que no olvidemos que
cuando Alejandro asume en el 2013, pues veníamos de, una cantidad absurda de deuda de la administración de Fortuño. Y prácticamente la analogía que yo siempre uso, yo creo que nosotros fuimos corriendo, nosotros como país, hacia un precipicio, y cuando llega esa administración de 2013 estamos ya en la punta. Ya no había un paso más que dar, porque tú no podías coger prestado y tenías encima... Digo, se hizo una última emisión de bono. Se hizo una, la de 3.5. Se celebró y todo, y después resultó también ser una mala idea. O sea, sí, al final lo fue. Esa fue la de Island Final. La de 3.5, creo que fueron 3.5, me parece. Sí, pero los intereses eran como 5 y pico. Y ahí fueron las primeras veces que los buitres compraron papel de Puerto Rico. Por eso. O sea, por eso. Ya ahí empezaba la cosa. Pero cuando yo me entero, pues yo creo que en algún momento cerca del 2015, yo no recuerdo cuándo es el momento en que él declaró el impago. Yo sí recuerdo las conversaciones. Ya yo estaba en Fortaleza. Así sí, que fue en 2015. tiene que haber sido como febrero o marzo por ahí. Pero yo sí recuerdo, ¿verdad? Lo que pasó en camino a llegar allí. Y mi recuerdo es que cuando ya se determina... 29 de junio del 2015. La deuda es impagable. Ahí está. Pues sí. Y en el 2016 entra promesa el 30 de junio. Exacto. Ya ahí venía haciendo malabares todo el mundo en la administración tratando de no llegar a ese punto. A mí nunca se me olvida que la conversación allí cada 2 o 3 semanas, casi siempre entre jueves y viernes, era qué pagamos y qué no se puede pagar. Y siempre estaban en el radar los T1. La mayor veces tenemos X cantidad. Hay que decidir, o se paga los T1, o se paga la comida de los confinados, o se paga la gasolina de la policía. Eso eran como que las decisiones que había que tomar. Decisiones constantes. Que eso es lo que Zaragoza siempre ha dicho, que él a veces tenía que llamar al gobernador y decirle, gobernador, me quedan 18 millones en la caja de Hacienda, ¿qué hacemos? Era cierto. Y de hecho, cuando yo tengo más contacto y empiezo a conocer a Zaragoza, era en ese proceso. Y era verdad que en la caja... Sí, era cuando se tardaron 2 años en pagarme el reintegro. A veces tenía 15 Saludito, millones. Juan. 18. 15, 18, 20 millones de pesos en la cuenta de Hacienda. Era una cosa inimaginable, ¿verdad? Así que... se caminó como que en la cuerda floja mucho tiempo hasta que ya no hubo más remedio. Cuando él hace esa expresión es porque ya... Vale. la deuda es impagable. La deuda es impagable. Esa fue la entrevista de Wall Street Journal. No, de New York Times. No, él hace un anuncio al país. Un video. Sí, él grabó un video. Sí, pero yo creo que ustedes habían coordinado con una entrevista a los mercados. Sí, claro, se había trabajado. Pero, de hecho... larga historia. Ese video nos tardamos también en sacarlo porque él no quería dar el mensaje. El gobernador no quería dar el mensaje. Él no, porque... ¿sabes? Él estaba procesando el tema de... Soy yo el que me tengo que parar ahí, dar la cara y decir... Estos mambabichos nos quebraron. Sí. Puerto Rico y planeta entero. Estamos jodidos. ¿Sabes? No podemos pagar. Y, ¿sabes? No era funny, no era lindo, ¿verdad? Y él, yo recuerdo que hicieron todo lo posible. Pero ya se sabía en ese momento que podían aprobar promesas. O sea, ustedes... hicieron lo primero de Coqui Quiebra, ¿verdad? Era como que Coqui Quiebra, se hizo Coqui Quiebra, se hizo Me Vale. Pero el Me Vale, déjame hablarte del Me Vale. Porque el Me Vale se convirtió en materia casi de campaña. Y el Me Vale, yo recuerdo hasta dónde fue. Esto fue una conferencia de prensa, me parece que fue en Ponce. Yo creo que fue allá en donde están los rones, en el Serrayé, me parece que fue. Y a él, ya él venía... Ya habían clasificado la deuda chata. Sí, estábamos chatos, exactamente. Por eso, cuando él dice Me Vale es una reacción a las agencias, a la mierda esta. Pero la Moody's. Pero es una reacción a una expresión que recuerdo que aparentemente sale de ellos hacia él. O sea, alguien le cayó arriba a él. Y yo no sé si era el tema de DCI en aquel momento, que era lo que estaba pasando. Y él dice, Me Vale. Y él contesta, lo que piensen sobre mí... Me vale. Exacto. Lo que piensen sobre... Entonces, pivotea el tema del país. Separó lo que era país y lo que era él. Pero ¿qué pasa? La expresión en sí, pues, básicamente se planteó como que me vale lo que piensen de Puerto Rico. Como realmente él hablaba de él, ¿verdad? Y esas cosas pasan y se quedó. Ya, o sea, el me vale es famoso por eso. Cuando... O sea, obviamente... tengo que buscarlo en eso. Vas a tener que seguir tú. Pero quiero hacer esta pregunta de que me vaya. Cuando ustedes se montan en el avión y van a Washington, ya, brincamos un poquito fast forward, sí. Que podemos volver para atrás, pero cuando ustedes van a Washington y empiezan esas negociaciones, particularmente con el comisionado residente, que era Pedro Pierluisi en ese momento, ustedes estaban las dos en la misma página, la administración y Pierluisi, en cuanto a lo que se podía lograr con el Congreso. Que era un mecanismo de evitar las demandas. Ajá. Y un mecanismo de reestructuración. Eso era lo que se estaba buscando. Ok. ¿Cómo aparece el tema de la Junta? Pues porque por lo que dijo Luis ahorita, los republicanos, cuando llega la conversación al Congreso, ellos ponen la tranquilla. Y dice, bueno,
Si se va a hacer eso, tiene que venir con una supervisión. Y ahí entonces entra toda la discusión de qué grado de supervisión iba a ser, qué injerencia podían tener. De hecho, en un momento, y no sé si mucha gente sabe esto, yo creo que Alejandro incluso lo puso en el libro. En un momento se planteó el hecho de que los puertorriqueños pudiéramos, a través de la legislatura, decir que sí o que no a algunas medidas que una posible junta pudiera tomar. Eso se puso en la mesa en algún momento. Como él ha mejorado. Algo, era un mecanismo de participación. Sí. Y al final, en todas esas negociaciones, eso se cayó, pero sí estuvo en la mesa. Pero lo que originalmente se buscaba, porque había una preocupación, que de hecho, me acuerdo porque me tocaba bien de cerca a mí en los briefings de Fortaleza. Había una preocupación de que fueran a embargarle cuentas al gobierno. O sea, claro. Sí, porque sabemos que ya había... O sea, tan pronto el gobierno empezó a expresarse, el gobernador, ese mensaje, como que a la semana después empezaron a radicar demanda, llegaron un par de cosas. Y entonces yo recuerdo que cuando a mí me tocaba hacer los briefings lunes, miércoles y viernes, y eso era un coaching de qué puedes decir y qué no puedes decir. Claro. O sea, yo no podía definir los servicios esenciales en esas comparecencias. Eran mil y una maneras de esquivar la contestación de qué eran servicios esenciales. Porque la preocupación era, en la medida que hay una expresión de un oficial de gobierno diciendo servicios esenciales es 1, 2, 3 y 4, esos tipos van a llegar, pues coge 1, 2, 3 y 4 y todo lo que esté fuera de esos 4 congela cuenta. Entonces, era un juego más serio que un juego, pero era una narrativa de cómo no te salga a ser lo suficientemente general como para no comprometernos en algo específico, porque estamos en una guerra con los bonistas. Ahí empieza la campaña esta de DCI, el ataque al gobierno, y lo que comenzó como un mecanismo de reestructuración y de evitar la demanda, termina con una junta. Por eso es que, por lo menos yo siempre he planteado, y yo sé que mucha gente quizás también, que Promesa tiene un lado lindo y un lado feo. El lado bonito, si se puede decir de alguna forma, es el stay. El proceso de quiebra, claro. El proceso de quiebra de tú, porque eso ya hubiesen querido otras jurisdicciones poder tener eso, ¿no? El proceso feo era la Junta de Supervisión. Y en ese sentido, pues por eso era que Pierluisi y el gobernador en aquel momento iban juntos pidiendo esa posibilidad y otros jugadores iban por otro lado pidiendo otras alternativas. ¿Tú estuviste en alguna de las conversaciones entre el gobernador y el comisionado residente? O sea, ¿tú entendías la relación que tenía García Padilla y Pierluisi en ese momento? Yo no, con ellos en el mismo salón no, pero sí estaba bastante al tanto de lo constante que eran las conversaciones. Porque pues los dos equipos pues nos reuníamos, ¿verdad? Ellos se reunían el gobernador y el comisionado de allá, pero su equipo, el equipo de uno y el equipo de otro estábamos acá en el otro salón, ¿verdad? Así que sí, había constancia de que esa conversación constante se estaba dando. Entonces, había un funcionario del Tesoro que se hizo el aquí, flaquito blanquito, se llamaba él? Tony algo. Sí, que iba a Fortaleza constantemente. Que básicamente era como el project manager del gobierno de Obama, del lío de Puerto Rico. Ya me acuerdo. ¿Hubo algún momento tenso, difícil con Obama, con su administración específicamente, diciendo, diablo, de verdad, Puerto Rico, tengo que hablar con todos ustedes? O sea, porque yo hasta recuerdo que en algún momento alguien me dijo que Obama quería que se pusiera en la ley que la legislatura de Puerto Rico tenía que aprobar lo que tú dijiste del mecanismo, pero especialmente que la legislatura de Puerto Rico tenía que decir, pues yo quiero la Junta también. Como que tenía que bajar una resolución. Obama quería como una garantía de que no fue una imposición. Que no fue que vino la colonia, el imperio a Puerto Rico. Eso sino que nosotros pedimos. Eso ocurrió así. Pero al final eso no fue. No se dio porque al final el tema también de los republicanos en el Congreso, ellos tenían una tranquilla, ¿verdad? En eso. Y sí hubo. De hecho, yo recuerdo incluso. Tan difícil fue aquel momento que yo recuerdo, y esto yo no sé si en algún momento ya Alejandro estaba considerando no aspirar. Ajá. Yo no recuerdo si ya lo había dicho o no. Antonio Weiss. Antonio, pero decía Antonio Weiss. Ese mismo era. Exacto. Yo recuerdo incluso que en un momento dado, el día de la conferencia de prensa que íbamos a hablar de la quiebra, pues se prepara, se convocan los medios, ¿verdad? Yo era secretario de prensa y de asuntos públicos, porque en ese momento me tocaba organizar la conferencia. Y yo recuerdo que un momento, 5 o 10 minutos antes, el gobernador le pide a alguien que me llame. Y yo voy a donde y me dice, necesito que llames a David Bernier. O no, te voy a dar un paso atrás. David me había llamado a mí. Y me había dicho que a qué hora era la conferencia, porque quería acompañar al gobernador. Un momento bien difícil para todo el mundo. Y yo recuerdo que yo pido ver los momentos y me la acerco cuando él sale y digo, mira, me acaba de decir el secretario de Estado que a qué hora es la conferencia, va a venir para acá. Y me acuerdo que me dijo, vas a llamar a David y le vas a decir que yo no lo quiero aquí. Que no venga. Que no venga. No lo quiero al lado mío en esta conferencia. Y yo en ese momento,
Pero obviamente sabemos después por qué, Claro, ¿verdad? claro. Yo creo que él estaba tratando de proteger a David en ese Sí, momento. para que no, la foto La foto histórica no del era, momento, no pues, era estuviera con- al lado, con- uno al lado del otro. en esa, nadie quería estar en esa situación, ¿verdad? Pero yo recuerdo ese día y recuerdo incluso el día que él decide no correr. Ujú. Que fue un día bien particular también. Veníamos de un vuelo de Washington. Ok, Y esto fue creo que después del IVA. ok. Del IVA, Del perdón. IVA. Ujú. Y estaban los que decían que corriera, los que decían que no corriera. Pero él vio números. Él vio números. Y Yo no los vi. Yo no los vi. Por eso, pero él vio números y él ya sabía que no era viable para correr de nuevo. Esto es una conjetura mía. Ajá. Yo pienso que él vio números, pero él tenía sus dudas de si podías sí o no. Ajá. Pero creo que deep inside, mi percepción es que él quería correr, ¿verdad? Él sentía que lo que estaba pasando no era totalmente su responsabilidad y que él podía explicarlo. Pero yo recuerdo el día que él tomó esa decisión fue bien particular porque veníamos en un vuelo en Washington y él estaba sentado al lado mío. Y yo recuerdo que él venía en el teléfono escribiendo, estamos en un avión. Ujú. Realmente lo que estaba escribiendo era el mensaje. Ajá. Y en un momento dado me hace así y yo Y te miro y estaba totalmente compungido. Cuando yo miro hacia mi izquierda, que lo veo, él estaba... Y me da el teléfono. Y cuando coge el teléfono, empiezo a dar el mensaje. Y era el mensaje donde él decía que no iba a correr. Ajá. Y fue un momento... No hubo ni palabras en esa Sí, conversación. sí, que no. Porque pues yo creo que él se quedó con muchas cosas, ¿verdad? Que Sí, que quería podía- hacer y que pudo haber hecho. Yo creo que sí, a veces, y me han hecho esta pregunta, errores que yo creo que se cometieron. Siempre se cometen errores. Claro. Pero Ujú. Monday quarterbacking. Ajá. Yo creo que quizás si ese proceso de la quiebra se hubiese comenzado en el 2013. Yo estoy de acuerdo con Si eso. él hubiese llegado, y esto es bien fácil decirlo ahora, en aquel momento eso era impensable, ¿verdad? Pero quizás si lo hubiese llegado y hubiese dicho en 2013, ¿saben qué, compañeros? No podemos pagar esta deuda, hay que empezar un proceso de quiebra y aquí ahora vamos a tragar hondo todo el mundo. Ujú. Pues, mano, quién sabe, primero hubiese habido más tiempo para poder hacer unas cosas y segundo, quizás pudo haber comunicado mejor a la gente cosas que estaban ocurriendo. Bueno, el tema del IVA, por ejemplo. El Claro. tema del IVA. El IVA. Si la narrativa del gobierno no hubiese sido salvamos las finanzas como la portada noticia está por que ahí. salió del Nuevo Día, me Ajá, acuerdo de aquel, esa noticia. aquella acuerdo. foto guapísimo, ¿verdad? Un tipo, ¿sabes? Él es un hombre muy guapo. Ahí, ¿ves? Está por ahí, está por ahí. De revista, GQ. Si esa... Sí. Yo me acuerdo si de esa entrevista. si esa entrevista, en vez de haber sido salvamos las finanzas y crear la narrativa de que en verdad aquí vamos a poder pagar la deuda y después al año que viene estamos jodidos, y hubiese sentado las bases, yo estoy casi seguro que no tan solo el país que estaba, me imagino, que no entendía lo del IVA. Sí. Yo era parte de los que no entendía el IVA. O sea, no les entendía en el sentido de por qué puñeta el gobierno me quiere cambiar a mí mi esquema contributivo cuando ya nosotros estamos pagando un IVA que se supone que cubra las necesidades del gobierno. Para eso fue que Aníbal lo aprobó. Sí. Si hay que subirlo, súbelo. Pero para eso fue que Aníbal lo aprobó. Y si la narrativa de la administración hubiese sido desde el principio, mira, mano, tú sabes, le encontramos la casa en desorden, esto está cabrón, estos son los pasos que voy a tomar, una reforma fiscal, reforma contributiva, que va a incluir cambiar el esquema contributivo de esta manera, o lo que sea, Yo te aseguro que muy probablemente hubiese tenido mucho más espacio a nivel de proyección pública y que Yulín, por ejemplo, no hubiese pegado el gimmick que pegó. Con lo Sí, el de 14 es más que era 11. 14 más que 11 y el IVA es bueno para exacto. el gobierno, malo para la gente. Y se le hubiese quitado las herramientas a esa dinámica, porque la realidad es que cuando llega el tema de la crisis, yo no sé cómo ustedes lo vieron allá adentro, pero la percepción era, pero cabrón, tú nos dijiste que salvaste las finanzas. Hubo controversia, eso fue duro, O sea, hubo pelea dura internamente y uno de los errores que se cometieron fue la manera en que se proyectó el IVA. Claro. Yo recuerdo claramente una reunión que no me acuerdo en qué agencia fue, pero fue fuera de Fortaleza, donde aquello casi terminó como Rosario de la Aurora, porque habíamos dos bandos en términos de cómo debía proyectarse. Unos pensaban que debía ponerse énfasis en las cosas en las que no se iba a pagar IVA, ¿verdad? O ibas a pagar menos. Otros pensábamos, y ahí yo estaba en ese otro equipo, que debíamos proyectar lo que la gente los que no iban a pagar contribuciones, los que iban a dejar de rendir planilla. Entonces, había una guerra, por decir una palabra, ¿verdad? Pero habían diferencias entre qué era lo que debía vendérsele a la gente para explicarle el concepto. Y yo creo que se cometió un error al final y la gente no compró la teoría de que no voy a pagar en esto y en esto sí. Sí, no. Eso no se logró No se explicó comunicar bien. y pues, terminó como terminó. Pero yo creo que si se hubiese podido explicar distinto... Inclusive la calculadora La que tú montas. fucking mierda calculadora. La calculadora que tú montas. Yo no la monté, cabrón. Bueno, pero la montaron alguien de programación. No, la montó alguien que no éramos los que estábamos en Fortaleza. pero que esa fue parte del problema. Nosotros hicimos una cosa bien fucking sencilla
y que funcionaba y nunca vio la luz del día porque los expertos que cobraban mucho más que nosotros Ajá. decidieron Pero la montarlo. cabrona calculadora, no lo hiciste tú, perfecto. Yo en una reunión sugerí, ¿por qué no vamos a la fucking redacción del Nuevo Día con la calculadora? Y decimos, periodista, siéntate Vengan aquí. aquí. ¿Quién quiere ver cuánto va a pagar el año que viene? Por eso. Vamos, ¿quién se atreve? La Yo quería cabrona- pararnos en los Pero shopping en plaza. Y en ese momento, entonces Pero tú tenías bueno, en ese nada. momento, por ejemplo, el cabrón de Tatito. Y Tatito decía, es que me tienen que dar unos goodies y unos créditos, porque si el IVA va, tú vas a pagar IVA de matrícula, entonces después aquella famosa expresión lapidaria que lo jodió y jodió a la administración, diciendo, si usted no quiere pagar IVA de la educación de sus hijos, póngalo en la escuela pública. Pues no, cabrón, eso así no es la vida. ¿Sabes? Así sencillo no es la vida. ¿Verdad? Y fueron tantos errores, Sí. sin contar que obviamente, a lo mejor no lo vas a decir tú porque no quieres tirarle a Eduardo, pero Ya, que tira la que sea, así que carajo, además estamos en el Patreon. Que pague el Patreon para por que eso. lo Hay una percepción que la presidencia de Eduardo Batia te trataba como bruto, por lo menos para mí. En ciertos momentos trataba como morón a la fortaleza. Y trataba como morón o sea, a lo mejor no en privado. A lo mejor en privado puede ser que vea. Pero la percepción es que tú tenías a Jaime Perello como el gran aliado de la fortaleza. Que lo fue. Que lo fue. Tatito, aunque era morón, pero fue gran aliado de la fortaleza en ciertas cosas. No, Pero morón en el sentido de Era bruto. hablando. Sí, sí, morón, o sea, no, que no, le cost- sí, sabe que Eso sus accional. formas Eso eran accional. en su forma. Pero No creo que tenía inteligencia. dos dedos de Sí, frente. sabía. Sabía claro lo que estaba sí. haciendo y estaba on board con la fortaleza. Por el otro lado, tenías a los muchachos del Senado. Que dentro de todo. Y a Yulín jodiendo. Y a Yulín también, pero para Yulín es parte de ver como bruto a la administración. Y como bruto a Alejandro y qué sé yo. Y es bien fácil para la gente montarse la percepción negativa de que Alejandro es un bruto, Sí. o es muy bonitillo y la cosa. Entonces, de momento tú tienes a Eduardo, por el otro lado, sirviéndote como un Tomás Rivera Chats, pero con inclusive hasta más dinámica de juego de pie en los medios, porque él tenía mucho contacto en los medios. O sea, yo recuerdo que trabajaba en una redacción en ese momento, Sí. y yo venía de otra redacción, Sí. que había un acceso directo con el pana y con su equipo de trabajo. Estoy claro. Y el pana, o sea, hay un momento muy memorable que la gente se acordará en principio del Twitter. Él está escribiendo a Yanira Hernández Cabilla. Me acuerdo. Está irracional. Y, Alejandro. y le dice irracional a Alejandro. Me Y se acuerdo. forma un descojón bien cabrón. Pero dijo que era un ayudante después, creo que fue. Sí, que le pasa a personas hackeadoras, supuestamente. Ajá. Pero yo sé, o sea, yo vi esas dinámicas dentro de esa... Para decirte más, Jonathan, se dieron llamadas. Ujú. Yo tengo gente que me dijo, cuando yo llegué a la Cámara, cuando llegué ya como legislador, Sí. me contaban las historias de lo que pasaban de las llamadas de conference donde legisladores del PPD le decían a empleados de otros legisladores, no se preocupen, que si hay problemas en el trabajo, se pueden ir para San Juan con Yulín, o se Exacto. pueden ir para aquí, nosotros los reclutamos, todo para que votaran en contra del IVA. Ujú. Y eso ocurrió Sí, sí, internamente. O sea, todo el mundo sabe. Todo el mundo Claro. sabe. Y creo que ahí el Monday quarterbacking de ustedes legislativo fue terrible. Ese periodo, particularmente del IVA, fue Sí, terrible. fue caótico. Esos fue. fueron de los peores días Sí. de mi Y de las duró. peores semanas de mi Y tú vida. y yo hemos hablado de en la esto. política. Duró demasiado. Horrible, Yo me horrible. recuerdo de ese Duró momento. meses, duró Cabrón, como 3 duró meses. demasiado. Duró Meses, demasiado. sí. Era un issue que duró tanto y No, tanto y tanto y tanto y tanto. Y la muerte fue dramática porque fue con una colgada con 4 votos que se Sí. perdieron a las Sí, 12 fue. de la noche la sesión. O sea, la muerte Fue, dramática. yo creo que eso fue el Pero detalle honestamente, final de él. el pecado original, que su madre ni yo tenemos culpa. Este es el pecado original de la administración de Alejandro García Padilla. Fue en la jodida transición. Cuando nos quedamos Claro, todos afuera. totalmente, Porque sí. Jesús lo nombraron de prensa porque Alejandro lo quería allí. Pero si no es por eso, Es más, tampoco cabrón, estaría vamos- allí. Es más, tenemos que traer la Gapo. Sí, al que tenemos que traer a La Alejandro. Gapo, porque necesitamos... Pero hay que- déjame contarte Ajá. lo que pasó. Sí. Yo recuerdo porque es que no se me va a olvidar nunca el día. Se acaban las vistas de transición. El último día termina. Y allí se para Ingrid Vila y Tonito Andreu y dicen: ahora, como último acto, quiero pedirle al comité de transición Ay, entrante me acuerdo de esa mierda. que le demos un aplauso al comité de transición saliente. Allí se pararon y le dieron un standing ovation. En la transición de Wanda a Pierluisi, de Pierluisi a Jennifer, se sacaron los las De greñas. Ricky a nosotros. Sí, sí. A la de De Alejandro. Ricky a Alejandro. Exacto, también me acuerdo. Falfo, que se roba al show. Y allí vinieron estos Elías. pendejos populares de mierda. No, que ustedes siempre son unos pendejos. Bueno, los que pusieron el comité de transición, que no fuimos en... A estos dos no fue. No, yo no estaba en eso. Ah.
Que quede claro eso. Aplaudí a los de Fortuño Pero son- que pusieron 18,000 pesos en deuda en 4 años. Me cago De hecho, en la madre. de hecho, ¿qué pasa? Los de Fortuño que votaron 30,000 empleados Así fue. para después contratar 15,000 de vuelta al Así fue. PNP puro cuando iba a pelear las elecciones. fue, Que así bajaron la luz ilegalmente para tratar de ganar las elecciones y que casi las ganan. Y se paran estos pendejos a aplaudirlo. Ah, no, chico, Y hay muchos de esos eruditos Mm. que su visión es una de las preguntas que tú me hiciste al principio Ajá. del podcast como tal. Son los más que saben. Claro. Los políticos no saben nada. No, esa gente, olvídate, esa gente tiene que sacarlo, dejarlos en campaña, no saben nada. Y ahí tiene el resultado. No, pero y digo, y esa administración hay un montón de cosas que quizás ustedes hicieron al garete que yo creo que no. Hubo muchas cosas buenas y bueno, Hubo cosas buenas, Claro, yo creo que sí, yo creo que No, hubo- y, por ejemplo, si nos vamos a puño y patada aquí, yo te hablo, el mejor gobernador y administración en cuanto al crimen, la administración de Alejandro García Padilla. Y lo peleo con quien sea. Y agricultura. Hablar de muchas cosas más. Incluso el boom del turismo, aunque no había DMO, la semilla de donde está el turismo hoy se sembraron esa administración. Hay Claro. muchas cosas buenas. Pero obviamente lo más importante, que era el Eso, fiscal, claro, que es el ahí boquete fue- donde ahí fue- estamos ahí hoy fue 10 que años más tarde. Ahí fue. Y volvemos, yo no, o sea, no pero fue no lo... firing del mismo Partido Popular no. Democrático. Claro, Quiero, ¿verdad? Claro. Subrayarlo, Sí, que la sí. gente, los más jóvenes que nos ven, Claro. para que lo sepan. Esto fue resultado duda. de pelea entre el mismo Partido Popular Y lo Democrático. trataban a él, como tú dices, había un Como lo trataban desdén, como un bruto había y un lo desdén, trataban. había un A veces se desdén. lo ganaba, a veces Había un no, desdén. pero era el pana y Había un tenían que desdén. bregar. Había tú un sabes. desdén y sí se cometieron errores. Y el principal, como tú dices, no sé si el pecado original es ese, pues después del pecado original hubo unos cuantos más, pero el tema de no entrar más temprano en la conversación costó. Sí. No ver la realidad, no aceptar Sí, la no ver- Deja- voy a hacer esta pregunta porque me tengo que ir, pero y tú sigues hablando con Jesús, que tiene un par de cosas ahí. Pero mira, te hago esta pregunta, Jesús. ¿Tú sientes que la resistencia de hablar de la quiebra del gobierno de Puerto Rico y de los problemas financieros y fiscales que tenía el gobierno de Puerto Rico en la administración de García Padilla tenía que ver con el tema del Estado Libre Asociado? Porque hay gente que me plantea, y a veces yo tengo esa teoría. Es verdad, la quiebra, yo sé que eso es lo que impone. No, la quiebra son los gobernantes, las malas decisiones de los administradores, PNP y populares. Ok, pues chévere, cool. Pero hay gente que me dice, populares vieja guardia, me dice, no, es que imagínate si Alejandro entraba al gobierno diciendo que el gobierno está quebrado, que el modelo del Estado Libre Asociado está quebrado. O sea, que el gobierno, que el gobernador popular que cree en el Estado Libre Asociado se parara y dijera que estamos en quiebra, pues de pronto, pues tú hablar de cualquier cosa de evolución del Estado Libre Asociado, pues Sí, te lo era complicado. o sea, era cero. O sea, no había viabilidad. E inclusive podías plantearte el tema de la viabilidad política del PPD hacia futuro. ¿Eso tú crees que pesó? Es un tipo que cree en el Estado Libre Asociado. Sí, porque sin duda, sí. Agapo cree en el Estado Libre Sí, Asociado. O sea, sí, yo, sin duda, sin todavía, duda. yo creo que hasta más que Pablito. duda. Tú sabes. No sé si eso. En esas Mira, conversaciones, tú que estabas ahí. Yo, de las conversaciones en las que yo estuve, yo no percibí que el tema tenía que ver con eso. Yo percibí que tenía que ver más con la tradición de... Imagínate, nosotros podemos incumplir nuestras deudas. Eso es impensable, ¿verdad? Y siempre... Y como yo creo que siempre sacábamos los pies del plato de alguna manera. Sí, siempre aparecía algo. Siempre aparecía algo. Y yo creo que esa vieja concepción de que eso había sido siempre así, acompañó a la administración 2 años pensando, vamos a salir, si se ajustan unas tuercas y unas cosas, se va a salir de aquí. Yo no percibí, claro, quizás cuando entra el tema de la Junta de Supervisión, ya ahí sí se eleva un poquito el tema de cómo se maneja esto dentro del Estado Libre Asociado, una junta que supervisa por encima de los funcionarios electos. Pero por lo menos esta es mi percepción. Yo no creo que el retraso en tomar esa decisión tuviera que ver con un tema de estatus. Era más con un tema de reputación, ¿verdad? Del país como tal y de la posibilidad de que quedar sin pagar. Quedar sin pagar. Por puertorriqueño hay sus malas pagas por ahí, pero un puertorriqueño tradicionalmente es que nos gusta pagar, tú sabes. A todos aquí nos crearon. Es más importante el tener La buen palabra, crédito, tú sabes, es un importante, tema. bla, bla, bla. Sí, todos nos hablaron de esa. Es un tema. ¿verdad? Además de que yo entiendo perfectamente. No bien que podían Ajá. negociar un par de cosas. Ajá. De que siempre O sea, pueden yo, negociar. yo entiendo perfectamente quizás cómo se sentía él en decir, ya te voy a pasar la historia como que yo fui que la declararé, déjame hacer todo lo posible por no tener que declararla, Claro, ¿verdad? claro. Y, ¿sabes? Tampoco Eso también. O sea, puede ser un poquito Al final Superman. del día somos humanos. Claro. Claro. Mira, y una vez aprobada promesa y sabemos que viene una junta. ¿Tú tienes algún...? Ya te va. Jonathan se tiene que ir a buscar a sus crías. Así que gracias, Jonathan.
Veo, gracias. Ya, Leo. dile a Gapo que venga. No, ya, él quiere venir hace tiempo, lo traemos. Eso es fácil. Pero que Claro. venga a hablar mierda. No venga. Claro, pues seguro, por favor. Dile eso ese sí que está y más va. feliz. Ese está Tus más deseos libre serán que- órdenes. Ese sí que está más libre que el carajo. Eso no está, como que yo sé. En el tiempo de escoger a los 7 miembros de la Junta, ¿tú tuviste algún tipo de injerencia? ¿Sabías cómo se barajearon esos nombres? Obviamente, ¿sabes? Obama nombró una persona que fue a Mato Santo, ¿verdad? Si no me equivoco, Mato esa fue Santo. la selección de Obama. Y los demás, pues, le tocaba al Congreso. Porque quizás nos puede dar algún tipo de idea de lo que puede estar pasando ahora con estas 5 vacantes, etcétera. Yo recuerdo el cabildeo intenso del gobierno y los viajes constantes allá y las visitas del tesoro aquí, porque lo Ok. que la gente no sabe es que en la administración de Obama, Antonio Wise era, Ajá. y mucha gente del tesoro venían constantemente a Fortaleza a trabajar este tema. Había unos ayudantes especiales allí designados exclusivamente, se convirtieron casi en bregar con este tema. El manejador de Case Managers de Puerto Rico. Correcto. Ajá. Yo recuerdo el cabildeo intenso de un lado y de otro. Principalmente con los demócratas, porque la administración era demócrata. Y sí hubo comunicación entre la administración de allá y la administración de acá en términos de los nombres que se estaban barajeando. Ok. Eso sí ocurrió. Ahora, yo no creo que al final haya habido una participación de definir quiénes Alejandro eran los- no le dio una lista de candidatos. No, bueno, yo Que tú sepas. que yo sepa, Ok. no me consta. Ok. No me consta. Pero de que estuvo inmerso y conocía lo que estaba pasando, sí. Ok. Y No cuando recuerdo. se habla de comunicación, ¿cómo es esa comunicación? O sea, se están digo, en aquella época pues había 2014, había mensajes de 15 por texto, ahí. sí, habían emails. ¿Comunicación con quién te refieres? con el gobierno federal, porque por ejemplo la gobernadora dijo ahora, y lo dijo Gabriela Ofelia de Prafa, que ellos están en constante comunicación con la Casa Blanca y que los nombres que se barajean, ellos van a tener input. Normalmente se da con los encargados Del tema. de Puerto Rico Ok. en Casablanca. Es como Fortaleza. Fortaleza tiene, para Ok. los que no sepan, yo sé que tú lo sabes, Ajá. tiene ayudantes en distintos temas, lo que es el ayudante de desarrollo económico, el de salud, etcétera. Esa gente se encargan de los temas que les asigna el presidente y hay algunos que tienen que ver con el tema de Puerto Rico. Claro, en esta coyuntura, Tesoro fue clave. Ok. Tesoro, yo creo que yo me atrevería a decirte que la comunicación entre la administración de Alejandro García Padilla y el gobierno federal en este tema de promesa tuvo muchísimo que ver con el tema del Tesoro. Punto. Siempre fue el departamento del ¿Sabes? Tesoro. El Tesoro estuvo bien involucrado en toda la transición porque esto era algo novel. O sea, era algo... Y de hecho, nunca se habló. Es que yo estoy seguro, con el Congreso de la República no había forma, pero un bailout. No podía venir el gobierno de Estados Unidos y pagar la deuda a Puerto Rico. había una oposición republicana con eso. Sí. Y no creo que eso estuvo en la mesa así. O sea, hubo gente que lo planteó, Y pero... es que el moral hazard está cabrón, porque imagínate que no saldrá la No, y había también un planteamiento de que los estados no pueden hacer eso. Entonces Claro. le ibas a conceder a Puerto Rico algo que ni siquiera un estado puede hacer. Claro. Que todavía hay gente que lo plantea, ¿verdad? Ajá. Que los estados, aunque tienen el marco de la quiebra... Sí, yo recuerdo que Aníbal escribió un artículo en la revista Correcto. Pública de la UPI en esa época que era con gran responsabilidad. Es el slogan de Spider-Man. Con un gran gran poder poder tiene conlleva gran una responsabilidad. Porque esencialmente, en parte, o sea, la quiebra de Puerto Rico, sin duda, y yo no voy a no adjudicarlos la irresponsabilidad, porque al final del día fuimos nosotros los que nos endeudamos. Y no los que vivimos por más de 15 años por encima de nuestros ingresos y pagamos el precio. Pero en parte los bonos de Puerto Rico se vendían tan bien y eran tan atractivos porque no pagaban impuestos. Entonces la llamada triple exención. era un producto municipal Claro. diferente a cualquier otro producto municipal allá afuera en el mercado, porque tú vivieras en Puerto Rico, en California, en Rhode Island o en Oregon, si lo comprabas el rendimiento era libre de impuestos. Y Probablemente eso nos extendió la vida de poder seguir pidiendo prestados mucho más allá de cuando era económicamente Y tenía viable. la llamada triple exención esta y tenía una protección constitucional. O sea, Claro. Puerto Rico había sido cumplidor. Ujú, Entonces tú comprabas un bono y decías, bueno, esa gente tiene su constitución, Ujú. que antes de pagarle a los pensionados le pagan a los bonistas. Pues, ¿sabes? Hay una seguridad aquí triple de que esto puede ser así. Así que había una reputación y había ¿verdad? Un nombre allá afuera que se trataba, todo el mundo trataba de mantenerlo. Pero pues, se rompieron esquemas en ese cuatrenio. Yo creo que nadie pensó que lo que comenzó en el 2013 iba a terminar en el 16 ¿verdad? Con una quiebra en el medio. Y ha habido mucha desinformación y hasta cierto punto mucha gente que ha simplificado este tema, Luis. O sea, Alejandro García Padilla le tocó a él esa situación. ¿Verdad? Le hubiese tocado a Fortuño de nuevo, si se hubiese ganado Fortuño, el que llegara ahí en esa coyuntura le iba a tocar un... Yo recuerdo a una cosa. reunión en el BGF, que en paz descanse, el BGF, como el 5, como en mayo, junio del 2013, o sea, Empezando. primer semestre. Que me invitan para dar consejos de Conference grande, comunicaciones, aquel bien porque grande. yo no tenía contrato en BGF, no tenía nada que ver. Yo tenía contrato en el DEC, pero yo no tenía nada que ver con el tema fiscal. No estaba en Fortaleza todavía en ese momento tampoco, así que...
Y había otra persona, que no voy a decir el nombre porque no, pero tú lo conoces bien, que él le pregunta a la persona del BF que nos está haciendo la presentación. Y dice, ¿y cuál era el plan de Fortuño si ganaba la reelección? Ellos tenían que saber lo que venía, cuál era el plan. Y él nos presentó y nos dijo, bueno, pues subirle el agua, triplicarle el agua, hacer un montón de cosas. Lo que pasa es que ellos aguantaron hasta... Mira, hasta yo te voy a dar un las ejemplo. elecciones. Te voy a dar un ejemplo. Pero me acuerdo específicamente dijo, uno de los planes era triplicar Sí, la lo que factura del venía agua. era, ese Sí. cuatrenio lo que venía era Mazucamba, como dicen en mi barrio. Ujú. Yo recuerdo como ahora una reunión que a mí me tocó, yo no sé ni por qué yo estaba en esa reunión, Ok. que te denota lo que nosotros como país hicimos por mucho tiempo. En aquella reunión se estaba discutiendo un problema que había con un residencial en algún lugar, Ok. donde en el 1978 le habían entregado la titularidad del apartamento a cada persona. Ok. En esa residencia. En ese residencial, pues en el 78 se repartieron los títulos y el apartamento era tuyo. Y desde ese momento se supone que dividieran las cuentas de agua. Ajá. Y era el 2014 y no lo habían hecho. Desde el 78. Wow. Y yo pregunto, ¿pero por qué no lo han hecho? Bueno, nadie quiere ser el que pone a pagar agua. A los residentes. Y han pasado 30 y pico de años. Ajá. Entonces, cuando tú extrapolas eso a tantas otras cosas, Ajá. hermano, nosotros éramos una familia que se endeudó, que cogió una tarjeta de crédito para pagar esa deuda, y cogió una segunda tarjeta de crédito para pagar la primera tarjeta de crédito, y que cogió otra, y de repente te endeudaste con la primera, con la segunda, con la tercera, y los préstamos por el lado que le cogiste a los panas. Pero al final no había manera de tú salir de ahí. No, y añadir a eso, porque mientras la economía estuviera creciendo, Ah, claro. pues olvídate, los recaudos estaban, pero al momento que la economía se descabrona en el 2005, Allá. pues allá y acá, pero acá específicamente... Ah, claro, con el 2006 a partir del 936. Entonces Sí. llega la crisis global, Sí. pues obviamente se une La hambre con- burbuja de allá del tema hipotecario y De todas hecho, esas cosas. y hay muchos paralelismos con Grecia, pues otra de las quiebras famosas de este siglo. En Grecia, y escuché Planet Money esta semana, el viernes, porque están hablando de cuando las estadísticas, hablando del despido que hizo Trump del director de la directora de las estadísticas laborales, etcétera, que en Grecia ellos privatizaron, creo que fue la luz. Y el gobierno siguió pagando las pensiones de los empleados de la luz. Eran 80 millones al año, pero nunca lo pusieron en las cuentas nacionales. Y él dice, cada año entraban 80 millones de euros, 80 millones de euros, que que el gobierno lo pagaba, pero no estaba en el No cuadro. estaba... Qué bien. Y entonces el déficit, pues no tenemos déficit. Y de Claro. momento, 10 años más tarde, ya tengo 800 millones que escondí en algún Por- recoveco, que de momento tengo que decir, adiós, mira, aparecieron 800 millones de déficit. Y yo escuchaba eso y dije, carajo, es que... No hay manera de salir así, no la hay. Está Pero fue Mira, dime. No, que fueron años interesantes en términos de lo intenso que Pues, fue. que ya para irnos despidiendo. Perspectiva, la Junta cumple 10 años el año que viene. Obviamente ha habido sus ups and downs. De 80 mil y pico de deuda, hoy tenemos 20 y pico mil. Nos queda obviamente Prepa. la deuda de prepa. Nadie sabe qué va a pasar. Es donde estamos hoy. Es más complicado, más extraño, más diferente de donde tú pensabas que íbamos a estar quizás cuando estabas en la trinchera en plena guerra. Sí, yo pensé que íbamos a estar en una mejor posición. Ok. Principalmente con el tema de medidas de desarrollo económico. La Junta no cumplió nunca con... O sea, cumplió con promesa con la parte que quiso cumplir y con con el tema de impulsar proyectos de desarrollo económico, no lo hizo. Ujú. Y yo creo que eso no nos cuesta quizá hoy, Ujú. pero nos va a costar más adelante. Ujú. Y el segundo punto, el tema del plan de ajuste, yo tuve dudas desde el día 1, por eso yo termino votando en contra del plan de ajuste, Ujú. sobre la sostenibilidad de ese plan. Ujú. ¿Por qué? Porque a mí lo que siempre me preocupó y me preocupa hoy es que, contrario a otras jurisdicciones que han pasado por esta situación, Puerto Rico tiene una particularidad que es positiva para muchas cosas, pero para esto puede ser negativa, que es la movilidad de la población. Ujú. Aquí, con tu licencia de conducir y con un pasaje de 150 pesos, tú coges un avión y te vas a un país donde eres ciudadano, Ujú. donde tienes un montón de familia Y puedes tuya. trabajar el día después. Pues, y tienes tu casa aquí, la dejas, vienes y visitas en Navidad y estás feliz. Eso no pasaba en otros lugares. Claro. Pero eso provoca una vulnerabilidad a la hora de tú tener una población productiva para poder cumplir con todas las obligaciones. Y si tú haces la vida en Puerto Rico demasiado cara, que es cara ya, pero tú sigues poniendo impuestos, subiendo el costo de vida, no dando incentivos para que la gente piense que puede crecer aquí. Pero la gente toma la decisión de irse así. Entonces, si tú pierdes la gente en la edad productiva y te quedas con las personas que ya van para su retiro, que ahora se supone que tienen que disfrutar de esos beneficios, o los muy jovencitos, pues entonces tu población productiva no está, no produce, no creas empleo, no te pagan contribuciones, no tienes chavo para pagar la deuda y de repente caes en una segunda quiebra. Entonces, yo creo que nosotros no pensamos en eso
que fue parte de lo que le contestaba a Jonathan ahorita con el tema de cómo se invirtió en la juventud cuando se discutió todo esto del plan de ajuste, porque yo no veo esa inversión más allá de proteger los 500 millones de pesos de la UPI, que era importante, debería tener, ¿verdad?, un mejor presupuesto, pero era importante que no bajara a 500, que fue lo que se logró en ese proceso. Así que yo tengo mis dudas serias y el problema mayor es el tema de prepa. Si prepa pasa lo que todo el mundo piensa que va a pasar, que es que vienen esta gente ahora nuevos de la Junta, pues nos a pagar 10 o 12 mil millones de pesos ahí. Ujú. Vamos a caer en una situación muy difícil porque va a ser imposible poder producir Ujú. cuando tú tienes un gasto tan grande en otras cosas, ¿verdad? Y yo creo que esa ha sido la gran falla de la Junta. Ok. La Junta, ha habido varias versiones aquí. Yo pienso que la impresión de la gente fue de la primera, la de Carrión. Ujú. La analogía de los muebles en el salón. Ujú. Se quedaron con el salón y con los muebles. Y la segunda versión creo que fue un poco más positiva, que fue la versión que negoció el plan de ajuste hasta cierto punto, donde estaba Antonio Medina, Sí, que le metió a cuchilla prepa. a prepa. Que luchó, porque la verdad es que la posición de la Junta en prepa ha sido bastante favorable para La nosotros. más agresiva de todas. De De todas todas. las deudas ha sido la más agresiva. Esa ha sido así. Pro Pero- Puerto Rico, ¿no? Pro Puerto no Rico. bonito. Pro Puerto Rico. Eso es cierto. Y yo he sido crítico de la Junta, pero tengo la que verdad. decirlo. Tengo que decir que lo es. Que no es lo que se espera que pase ahora. Correcto. Así que ese es el peligro. Pero yo hubiese esperado estar ya, después de pasar todo este trago amargo, en una mejor posición. Aquí no hay una percepción de menos gastos. El presupuesto está por 12 mil y pico millones, 13 mil y pico millones. No hay una percepción de que tenemos ingresos nuevos de dónde recibir porque logramos invertir en algo que nos convirtiera en una jurisdicción que O reformamos el sistema o reformamos el sistema contributivo, y ahí- o reformamos el sistema de hacer gobierno en términos de que tú puedas digitalizar procesos, economizar la operación gubernamental, invertir esos recursos en otra cosa. Eso no pasó. Y hasta cierto punto, pues es un problema que en el futuro puede tener un mal resultado para el país. Bueno, Jesús Manuel Ortiz, Don't Be a Stranger. Sé que estás haciendo cosas en las redes y en el internet, así que siga por ahí. Estoy por ahí haciéndolo uno. Uno siempre tiene estas cosas, uno le saca cosas positivas, ¿verdad? Y yo estoy muy tranquilo, tengo mi conciencia tranquila, Luis, y hice todo lo que tenía con las cartas en la mesa. Y lo más importante para mí, de verdad, caminar por ahí. Estaba bien el juego de los vaqueros antier, estaba por ahí. Tranquilo, solito, o con un pana, o con mi esposa. Y que la gente te reciba con tanto cariño y te digan cosas bonitas y tú tener que nadie cuestione ni tu integridad ni como político, ni como funcionario, ni como persona, a pesar de pasar por un proceso tan complicado Y como a una veces, carrera. a veces no piensas de la que te salvaste. Lo pienso. ¿Y sabes qué? Los otros días llegué a un sitio y pasó un señor y me reconoció y me dijo, ¡hey! ¿Cómo estás? De la que te salvaste, ¿ah? Pero yo de lejos. Así es, bueno, no hay mal que volviendo venga. Gracias a los amigos del Patreon por quedarse hasta aquí. Y nosotros regresamos este domingo con el PPP 394, si no me equivoco. Así que, como dice Jonathan, que la fuerza los acompañe.